point for every. Kind of indicates the carnage that's gone down, right? These are our roster changes on our partner teams. There are so many more that have gone down, but they're the big names. They're the ones that are in front of you right now. Something to note, of course, Moist moving over to North America as well to compete, and Guild has joined that lineup. You've got Complexity making big changes. FaZe, who just announced their roster as well. Zero Tricky Pandas, and of course, Snipe Down still there holding it down. And then you've got the likes of Dark Zero, massive change for them as well, picking up Sykes over from Xset, who then in turn look at Sentinel's roster and go, hey, you know what? We want to take Coiful away, and that's exactly what they did. There has been so much that's gone down. Didn't even get to mention Furia or DSG. It's just, it's crazy. Honestly, you won't see many off seasons that make this many changes at the top. So get ready for a roller coaster. I mean, I just want to shout out too that one of the talent in R6, Jess Goat, I think she's been nominated as well. She mentioned if I had something like that on my broadcast, I would be so grateful. So Tanya, again, big shout out to you, and big shout out to our production team for allowing that visual to make something that's very confusing a lot easier to read in the off season. It is a little bit hazy, and however, I think it leads us back to conversations that sometimes are not. We come into North America with a clear focus on maybe who the top teams are, teams that are absolutely familiar faces, and you cannot mention North America or ALGS without these three rosters: TSM, Imperial, Hal, Reps, and Burrows. They went back against Dark Zero to see who would be the best last year. Championships sealed the deal in dramatic fashion in September of 2023. What a performance. They are certainly the team to beat, but they've been known to have slumps, whether in the beginning or in the middle of these split ones. So will they start off strong is our question today. Optic Gaming, they finished second place, and notoriously them Bienvenidos a todos a los que están viendo todas las ALGS. Amazing back-to-back Por si wins quieren to seal the comentar, deal, but dropped Skittle Cakes and not no se te finally escucha finding tanto. the rhythm that they Entonces wanted to. Drop leaving SSG and finding a real great home in Optic Gaming, but disguised, or should I say 100 Thieves for It's Timmy, maybe both. He's representing dual orbs, one competitively, one for content, alongside Designful and Enemy. A fourth place finish in championships. These guys are real, and it was actually a real good surprise for us to see that they would be joining this guy. Most people didn't think it could happen. In fact, the negotiation tactics were pretty impressive. We have some behind-the-scenes footage of how it all took place. Nice week. As you may have heard, DSG's got an Apex team. Yep. But I got no players. You called the right guy. All I do is watch Apex. Alberelli, 5-time champion, former TSM member, phenomenal player. That's pretty good. Yo piché a los pollos hermanos, ahora serán Antojitos México, los tres hermanos. Okay, Cloud's everything. Let me get another one. Former Súbelo un poco más a tu mic. Cloud FaZe. Yo creo que le subí, pero Top 5 at LAN. Pretty good. How many Twitter followers does he have? ahí está bien. Kind of weird. I'm not really Again, nice week. Cloud is everything esports. You don't actually have to be good at the game. You just have to be famous, like Sentinel. Yeah, you know, I'm starting to see that's here. Zainu, LAN champion as well. It doesn't get much better than this. Does he post on TikTok? Like TikTok's the new big thing. Do you want him posting thirst traps? Debajo del I have stream. no idea what he's doing. Cloud. What about how about that Timmy guy? What's he up to? Timmy's pretty good, but And he has a lot of Twitter followers. tons of Twitter, but he's on 100 views. I don't see how that's gonna work out. Bajo un poquito más, ahí sí me escuchan. Timmy, you want to join DSG? Sure. Ladies and gentlemen, Ahí está mejor, va, muchísimas gracias, bros. Si están en el servidor de Discord y gustan unirse para ver la Watch Party, pues bienvenidos sean. You killed it. Me in that chair? You're going, bro. ¿Ya vieron ese anuncio de que va a jugar Timmy con these guys? He drives a hard bargain toast. Está muy bueno. Gotta have the Twitter followers. It was almost going to be Zainu Thirst Traps on TikTok. Tal vez me una adelante, bromas. Aquí vamos a comentar, a hablar. Obviamente no al mismo nivel que mi video, pero eso viene después. Vamos a ver qué buenas partidiñas salen para analizarlas después en un video. ¿Qué pasó? ¿Cuál anuncio? Ah, el anuncio del nuevo equipo de Timmy. Que ya no son Titoyo, ahora son these guys. In fact, let's head over and take a look at what we did with Timmy earlier before the season started. Hear a little bit about him and his thoughts on Disguised. Hey guys, it's Timmy here. My teammates are Design, Enemy, and our coach is Bronzine. We are on the team Disguise, also known as DSG. It's honestly
a great feeling, you know, me design an enemy in bronzy. ¿Jugabas competitivo de algún otro juego? They're gonna do their absolute job Pues to really put us out there, and we get to just focus on. Solo te puedo decir que comencé jugando con el juego de Counter-Strike 1.6. And I'm really excited. It's really cool. Tal vez no a nivel competitivo, I never thought I could be on two pero sí le metía un chingo de horas. Thieves was really kind to let me compete on DSG as a pro player, and you know, there's a lot of back ends, you know, have to meet, but at the end I just Ahora Timmy va a estar en dos organizaciones, uno como profesional y uno como creador de contenido. Ah, bueno, pues a ver. Pero lo interesante del stream de Timmy, del video de Timmy, es que no va a permitir que el sueldo interfiera, sino que se lo va a dar a sus dos compañeros, a Disciple y a Enemy. Pregunto porque tienes buen mental game para hacer el análisis en tus videos. Muchísimas gracias, Mictlán. No, pues sí, fíjate que antes jugaba Counter-Strike bastante. También jugaba un juego, no sé si lo alcanzaron a conocer o a jugar, que se llamaba Combat Arms. Ese sí lo jugaba de forma competitiva, pero no bajo un club competitivo. Espero con la foto del tamalito. El God. Dark Zero, Furia, Luminosity Gaming. Y pues antes jugaba también Player Unknown Battlegrounds y PUBG de PC y sí le metí un chingo de horas también. Alongside Madness and Keon, of course. Madness is an IGL, impressive to say the least. And then LG, the announcement was finally made. Sweet makes his return alongside Slayer and Funk to put together a very impressive squad, but will it work? Vamos a comentar ahí en el Discord por si Pretty amazing stuff from I believe just Furia. That comeback from his Watson, I'm keeping my eyes on that so much here. But all to prove, this is somebody, and these teams are people that really you need to pay attention to. 2 out of 3 of our EMEA, all the proves actually ended up in the top 10. And I think this is a great sign for teams knowing that they've got to make a strong start. GKS, Saucer, Sleepy Panda, Chaotic Much have to show up big today. Zach Mazer on Elevate Gaming, he's had leadership opportunities. PUBG es de los VR más difíciles, competitivo, la verdad yo sigo mucho y competitivo. Sí, a mí me gustó mucho el PUBG cuando salió inicialmente. Y le metí muchísimas horas. Y de todos los Battle Royale es el más lento, se puede decir, a diferencia de y de los demás como Fortnite. Three-lettered name team. We'll have to see how that pans out in the following game days that we have. But today we're not going to see that. TSM are going to have a home for themselves. Yeah, very, very interesting. One of the first active 4-man rosters that we've heard about. We'll see if that ends up showing up. Will they change? Se viene la Pro League de NA. Of course, today we'll take a look at groups A versus B. Van a jugar Dino Gaming, Dropping Gaming, Flat, EKS, LG. LG ya saben que no es LG Chivas, sino que es el LG de Sweet Dreams. AT Gaming, Oblivion, Oxygen, SKRT, TSM. We know the friendly rivalry there. They will play in Group A whenever you see them around Group B. Su juego es muy lento, por eso aumenta su dificultad de 3 disparos mujeres. Sí, tiene un TTK muy bajo. Podemos hablar, claro, bromas. Adelante, compártenos. ¿Qué equipo crees que va a dominar aquí? Tenemos a Optic también, Face, Elevate, Dark Zero, Complexity, Heavy Gang, PLP, el logo de PLP. La siguiente semana va a participar este grupo, el grupo C. Ahí está Legacy, que son los pollos hermanos. Exet, Mid Lovers. El día de hoy se enfrentan el grupo A y el grupo B. Estos serán los 20 equipos que van a participar: TSM, Flat, LG, Face, Optic Gaming. No sé si ya conocían al jugador Pony, que es
El LG will Salvador. have a big question mark above them as well. What can they prove to us here on the first match day? ¿Quién era el roster de Legacy antes? Los Pollos Hermanos. Ahora mismo los Pollos Hermanos van a ser Legacy. Ya no serán los Pollos Hermanos por tema de copyright. Parece que no fue el único que le afectó el copyright con los videos. A mí me bajaron el video de TSMX, el último que subí hoy. We've seen EMEA. We saw how even that was, despite it being Element 6 winning, but so many teams within that top 2 to 6, so close, could have taken it. North America, I expect a similar thing, but sometimes we do see a few teams stand out from the pack, at least in the early days. But one thing is for sure, this is where our champions have come from this last year. All of our LAN champions have been playing in North America. Will that stay the same? Either way, we know we're going to get todos los campeones han sido de Norteamérica. Eso tiene mucho que decir. Let's kick it off. Let's kick year 4 into Norteamérica ha dominado bastante los campeonatos mundiales. Our first taste of North America. What is it going to bring to the table? What are we going to see in front of us, Dan? Prácticamente aquí lo que están comentando es que de esta Pro League puede salir el próximo campeón. Because this is where we start. This is our map rotation. It's A and B in the lobby today. Storm Point kicking us off. Vamos a iniciar con Storm Point. Hoy habrán rankings, pues si gustan. Después de esto podemos ir. O incluso podríamos jugar privados también. Ya es que la rotación de mapas. Un Olympus no, ya hace falta. Esta parte la cambiaron, ya no se puede jugar en la parte de arriba. Una de las zonas más fuertes es esta que están para defender de las mejores zonas. No sé si se acuerdan que el anterior LG Chivas jugó una partida y creo que la ganó. O fue TSM, no me acuerdo. And elsewhere you can see all of this that you can see on your screen right now essentially becomes one POI. You can see why TSM was so happy to fight for it. But match 1 is y empezamos con la primera partida, chavos. It's a new season of the Apex Legends Global Series here in North America. Gaskin, take us away. And dropship path is always very Un important. Olympus World y Kings Canyon. Ya se extraña Kings Canyon desde la primera edición del campeonato. Tenemos un contest aquí. Dropping Gaming. ¿Contra quién se enfrentarán? Muy buen daño. Muy buen daño para otro más. No, ya tienen media pelea ganada. Ah, pero no tienen armas, solo él tiene arma. Están enfrentando, ¿a quién están enfrentando? A Dino. Yeah, this is a contest I wasn't expecting to happen down at Echo. No one taking coastal camp, so maybe it's an attempt to assert dominance. Se dan cuenta que metió muchísimo daño, pero no avanzó, porque lo pudieran haber matado. Dino on the other side of this. Purple mag on the car, by the way, which certainly can very easily destroy a white shielded player. However, the Peacekeeper gonna hurt. Muy buena granada. Se lo bajaron. Ya se lo van a bajar. The damage is all on one side at the moment, Dan. You can say DNO not really in this fight. And this is something we Yo voy were a speaking trazar, about in entonces. EMEA as well, how elongated these fights can be because of Conduit. We've got the ability just to shield up your team and make it even harder ¿Ya lo to andan get viendo en one. Twitch? And at the Yo lo ando moment, viendo en it's at a YouTube. standstill, just staring at each other like dogs through glass. No, me confundí, creí que se lo One bajaron. another. And now you're going to see they see an opportunity because one player has left, so there might be an opportunity just to create a 2v1 scenario. You dropping gaming wanted to take Hay dos abajo. but weren't quite able to. Now Tienen que aprovechar de empujarle ese solo. and the backpack to see who is going to be able to heal up. No, because pero ya the se amount of bajaron damage that's todos. been done by dropping gaming, you feel like have got to run because they just won't have the meds to heal here. So maybe this fight just comes to an end. Ninguno quiere darla. Teams that are nearby, you've got flat over towards Pylon, who could have a look at this one if they wanted, but it doesn't really help their rotation. So this ¿Crees is que el a flat fight that no haga one tiripari? truly benefits from. Pues potentially se tardan más de la from cuenta, However, sí. it does mean that the likes of Porque Flat ahí tienen and PO servido los dos rotating from the southern sides, they should have an easier move into the circle because we're going to be Ya los going mató. up north, Ya los really up mató. towards the likes of Zeus, Lightning Rod, and the Wall, and you can see there was a few different teams it drops. I mentioned Casual Gaming; they're now FaZe because they've been officially picked up by FaZe. Congratulations to the entire team Y aquí hay otro for that contest. announcement that happened today as well. Secret Fórmula.
One team who's going to be very happy with Les the mataron zone uno, is pero gonna be traen LG, leyenda de support, dropping over at dando Zoo back Station para on the new POIs. craftear. They're going to have great priority. Pero los Sí, van ya a... ellos ganaron la altura. Probably around the eggs or maybe on the little platform just to the side. No, pero bajaron. But a little bit of a chase going down here. You can see EEC trying to chase down Ubin and Quiere moverse con globo, pero no van a poder. looking a little bit, shall we say, weak. Qué buen daño shall le we say, metió. Desperate to heal. No, van a darse Sí, back. yo creo que sí, ya. Van a darse back. No ocupan lootear. As well, on set over towards North Pad. We knew this contest was potentially happening. This is good news for Dropping Gaming ganó el contest, ¿va? even longer at down beast because this rotation isn't TSM no tiene contest, creo yo. but both teams again just kind of backing off. Secret Formula getting away from Eternal here, but yeah, they've lost one, but will they be able to get back up will be the real question. Yes, they will. Interesting contest going down on POIs like this. North Pad, obviously, it's not like you would say a priority POI for a number of reasons. Tough rotates, not the best of loot pools as well, but the fact that you can test a POI that doesn't have great loot even if you win it, even though you might have a little bit of crafting, kind of it's an interesting one to ¿Tendrá más POV en Twitch? No hay centro de comando, no hay centro de comando. Dark Zero though. Kind of gone under the radar a little bit, and understandably so. Champs was probably the most disappointing Más actualizado en Twitch. Trophies is Dark Zero aside from TSM, so it was strange them not competing in that final, but that doesn't mean they can't come back with a vengeance here. And Sykes being added to this squad, another roller player who has Ya la gente aquí está pidiendo centro de comando. achievements and also is going to do a lot of damage, especially under the IGL abilities of Zero, because we know what a massive brain he has. Here is the newly announced phase. Snipe Down picking up Pandas and Zero Tricky, and I'm excited to see how they progress this season. Having the organization phase behind you is always going to add those like extra little bits of pressure on your shoulders, that's for sure, but something that Snipe Down's very used to. Yeah, pressure not really a problem for some of these players. They've been there, they've done that. You see Pandas as well. Of course, formerly Furia for him. And one thing to keep your eye on here for them is great position, great rotate, very, very quick to get into these eggs, like I mentioned, which is probably where this zone is going to be pulling towards that end game. But you're looking at the efficiency of what they had to give up essentially to get to this position quickly. They got two white armors. They barely had Dropping Gaming ganaron la pelea. Sí, ahí donde están hay dos equipos más. Ahí están campeándole. Ay, le bajaron uno. GG. Qué buena jugada se echaron. Qué buena jugada. Qué rata. One thing I love about that as well is they even get the free battery. It's like the ultimate insult, right? Pero si no estoy mal, llevaban leyenda de soporte, lo van a tener que craftear. Take away my hard work, but I mean, you got to do what you got to do in these lobbies. We mentioned it earlier. The lack of sear, the lack of acá es que la zona está muy lejos. means those plays become viable once more. And if you are rotating, you have to check every single corner. Porque ahora no era el mapa. Tenemos, hay 1, 2, 3 equipos fuera de zonas. 4. Again, chat, testing. This is not your normal gold games, okay? This is not a little bit later. We've also got to keep an eye right on Están the tirando skirt, still down towards a la forma de jugar, muy campera. So GKS are not the last to move in, and of course Dropping Gaming could get back up to a full 3 as well with 2 retreating. They're going back towards Coastal Camp. We'll have to see if they get the banner. Aquí Dropping Gaming todavía tiene la chance de craftear, pero si no tienen globo van a comer demasiada zona. Está muy lejos. Está muy lejos. Van a tener que enfrentarse 2 equipos aquí también, pero también traen otro equipo que está con carritos, si no estoy mal, sí, con Trident. Miren la cantidad de equipos que ya están. Ese KRT es el equipo del Bralel y... Holy shit! Holy shit! Hey, we'll let everybody else take their time. We'll let everybody else get inside of that zone. We're going to play it late. We're going to be healing up. And we're going to ya no van a aguantar lo más posible en la zona. Una jugada que puede ser arriesgada, pero les puede salir. Pero un poquito de TSM. Here in ALGS year 4. Now, we touched on TSM, we touched on their positioning over towards Zeus, and the fact that they are están ahí en su zona.
Todavía quedan 19 equipos. In this game, they're not going to be contested by other teams that may happen in other groups, and that meant they could make this comfortable rotation over Bergholz ahí towards de Sucia, Chile. and they now hold some pretty good positioning. They do, but as I mentioned, they are going to be gate kept, so it's going Vamos to a be ver a más tough move POVs. for them, and they're also not in a great position to do damage. Volvieron a agarrar el Because carrito as aquí. the zone starts to close, there might be a couple of teams who are coming from the south up towards them, but if they take that high ground, then they might set themselves up to be, of course, shot by LG or holding that building, which just is between them and the wall at the moment where the zone is going to be pulling. So it's going to be interesting to see how they try and navigate this, because it's not going to be as simple as you would imagine. And speaking of Complexity, ¿cómo está jugando ahí? Y son dos. Sigue haciendo la rotación con globo. Mira esa rotación nomás. Uy, dejaron un tiro al Hal. Sí, tienen zona ahí. Ahí está, Feito, ¿no va a caer? Buen muro para estabilizar, sí. Excelente muro se echaron ahí para estabilizar. Pero TSM ahí, por la zona que tiene, van a tener que gestionar muy bien los humos. Porque ahí tienen demasiados humos. No, va a empujar, van a Tiene que empujar. mover. Tienen que ganar la parte de abajo. Meterse una vez. Antes de que les bajen a uno. Buena, excelente. Excelente. Y a huevos ocupaban ganar la parte de abajo. Ahí está. Vamos a estudiar un momento el Nightwing. ¿Clasificó un equipo latino todavía, pa, o nada? Sí, el equipo de los pollos hermanos. Son el único equipo latino que está en Pro League ahorita. Pero ya no son los pollos hermanos. Ahora van a ser Legacy. Uy. Hinche Bergholz jugando en la alberga. De mamut. TSM, they've assaulted the building, they're taking the first floor and the second. Let's see what the next move is with a listening with TSM. Hold on. Q on the drop. Can you get a Q on the bottom? No more nades. Could someone give me an arc? Here. I don't have any nades. My only nade. Thanks. They still up? Top? Ya no están. I'm smoke check. Ya no están. I'm kicking this door. It's reinforced. El equipo de FaZe. El equipo de FaZe tiene muy malos escudos. Si se dan cuenta de eso, los van a hacer bucaque. Okay, can we like queue up and full send this? Why'd you break this door? It was their reinforced. Okay, can you reinforce that or something? I don't think anyone's above us. Can we queue up here and just send it? 10-second smoke. I don't think it's worth it. It doesn't even matter. Okay. I'm looking. You can throw your Q and just check, Kevin. No one there, no one there. Okay, they're not. They're not. No, bajaron a drop. Optic drop. Vamos a ver si lo está viendo Icewick. Pretty sure I heard someone below us. ¿Quién está ahí arriba, Dark? Dark Zero y LG, si no estoy mal. Ninguno de los dos equipos se ha muerto, ¿va? No. Dark Zero y LG. LB está allá abajo, mira. No, Skittle Cake. Ah, están comiendo zona. Subieron por la cascada. Sí, los están holdeando. No, van a morir. Oh, GG. Queda uno drop. Uy. La salva. La madre, cómo está arrinconado ahí. No se va a salvar. GG. El equipo de TSM siempre gana, son adictos al Apex. This is gonna be native they're fighting here down below. And Rambo has a Kraber. Let's see the fucking shots that he gets. Rambo tiene Kraber. Goes down in 19th. Optic Gaming lo eliminaron, no. Optic now out 19th. Ya tenemos la primera Kraber de la primera partida. Oh. Y está en manos del Thor. Uy, le empujaron Ya todos. lo mandaron No. Absolutely terrible spot. Good bat being popped here to use the wall. A la madre. Goes down, They put themselves in, and this is going to be the tunnel, which kind of forces its way into the wall. A lot of work has to be done to get through. Hola. Qué deleteada. Native Gaming will be one of the ones to not come out of this Esa ratota. Shiny. Aggression they're showing is starting to pay off.
Oni está jugando con Frex y Shainu, el antiguo integrante de Dark Zero. Shainu jugaba con Dark Zero. Oh, qué interesante. Interesante estás. Ahí se hace el trencito, mira. Sí. No, TSM quedó ahí de perlas, pero van a tener que limpiar a Pei si quieren. Tendrían que haber limpiado a Face ya. Ah, pero ya tienen pegado otro equipo. Ya tienen a Elevate y los de arriba, Y los de arriba los están viendo también, pero ahorita están pendientes de Dropping game. Este equipo tiene muy buena posición. Sí. LG holdeando Oxygen. Oxygen les falta un jugador, ¿no? Tienen que aguantar con Botequín. Están casi seguros, casi muertos. Ese va a eliminar el LG. Ojito con Sweet. Y empujan. Va a morir Sweet. No se muere. Se murió por zona Aiden. Nomás hizo el bait. Uy. Otra pelea. Se murió un equipo ahorita. PLP. Equipo de Kaori. Está haciendo tier party, si no estoy mal. GG. GG, sí. Y se fue Secret Formula también. También. Aquí está el POV del Joiseph, pero lo mata. Uy, mira, él está peleando con el otro equipo de atrás. Los mandaron a dormir. A Eternal. También el equipo de Kaori. El equipo de Albralel lo limpió. Madre. ¿Vos sobre la rotación del equipo de Lab? Va a estar jala. Ahorita mismo TSM tendría que enfrentarse a Face, porque no está en zona, no veo el mapa. Pero tienen a Elevate ahí pegado. Dark Zero acaba de limpiar. Y tienen el equipo Están peleando. arriba. Ahorita sí. Están peleando Face. Face con Elevate. Y TSM holdeando nada más. Y TSM, mira. Oh. GG. No, se murió. ¿Cómo dejaron que TSM avanzara ahí arriba? Y lo hicieron sin ulti de Bangalore, nomás pusieron un muro. Qué mulado. Yo creo que tal vez no se dieron cuenta que TSM estaba ahí. TSM rotó más tarde para que no se dieran cuenta, tal vez. No, pero Oblivion tiene todas las de ganar. Oblivion tiene Ghost, literal. Sí. Complexity, dos jugadores van a meter. Dark Zero versus TSM. Complexity, ¿a quién está disparando? Dark Zero, creo yo. Complexity. Reps bajo. Sí, Dark Zero. GG. Uno más. El último, no. O un tiro se quedó. Lo mató. Complexity. ¿Quién limpió ahí? Complexity, ¿ah? Sí, Complexity vino a hacer tier party. No, y ahí que Dark Zero, ¿qué onda? ¿Por qué les empujaría? Bueno, Oblivion tendría que ganarla, pero ¿quién está a la par de Oblivion? Del otro lado. Sí, tendría que limpiar. Oblivion tendría que holdear su spot. Tienen pegado a LG. La cosa es que LG tiene a esos de allá de enfrente.
for these three players. Has Sweet made the right decision? Are these the two players to push LG and Sweet Dreams back to success? Esa es buena ulti. In game number 1 down, they're in a fantastic position. Buena ulti. Hicieron Empuja Oblivion. cagada al Braleli. Pero el Braleli metió muchísimo daño, casi baja 2. Pues Oblivion ya se solo murió. tiene que limpiarlos. Oblivion solo tiene que limpiar a los equipos, a los poquitos que queden ahí. No, GG. Ya vinieron. ¿Sí, ahí está? Limpia. GG, sí. 2 contra 3. Y queda uno más. Ah, queda Complexity, ¿ah? Sí, queda Complexity, pero solo es un dúo. Uy. GG. GG, sí. Ganando la primera partida Oblivion con 2 kills. Si no estoy mal, no, 16 puntos llevan. Hicieron 4 kills. Tomaron kill de LG. Qué bien la jugaron. Tuvieron Gospel en todo momento. Pasaron como 15 minutos ahí encerrados en ese spot. Yo no le entiendo el competitivo, solo sé que si se quejan, Papi Apex cambia las cosas para que no lloren. En resumen, ¿no? En resumen. Inside of those final moments there, Dan, and a lot of teams who had good prio to that zone as well. No surprise to see some of the names that we did. Dark Zero had a really smart rotate though into that zone. You thought for a few seconds that maybe they could eke out a few more Tell me right now, bro. Pero siento que muchos se van a cambiar la ¿cómo se llama esto? Se van a cambiar a la Catalyst. El jugó muy pasivo ahí, tenían que haberlos limpiado rápido, aprovechando la ulti de la Bangalore. Sí. Lograron 4 kills, Oblivion limpió a LG y a los que quedaban del equipo del Bralel. GS logró en top 5, serían 4 puntos más 6, 10 puntos. Creo que se quedan en top 3, no, top 4 por ahí, a pesar de que quedaron en top 5. Lo que pasa es que los pros explotan al máximo las habilidades de las leyendas y con el fin de equilibrar las cosas nerfean o buquean personajes. Se podría decir que sí, pero no solamente son los pros, porque ahorita básicamente si se dan cuenta el meta de Ranked ahora es Conduit y Revenant. Y no fue descubierto por profesionales, sino que fue descubierto por jugadores que juegan casi todo el día, todos los días. Pero sí, la mayoría de profesionales logran hacerlo. Tenemos la tabla ya. Tenemos al primer lugar Oblivion. Tenemos a SKRT. En segundo lugar, que es el equipo del Bralel. Tercer lugar, el equipo de Complexity. Tercer lugar, Complexity, con un dúo al final. ¿Cuántos juegos van? Ahorita una partida van. ¿Solo una? Sí, solo una. ¿Qué tal vamos? Bienvenido. ¿Qué hice? Tenemos a cuarto a TSN. TSN quedó cuarto nada más por placement. Complexity logró segundo lugar. Complexity. Ay, pásame. ¿No me quieres pasar el link del Battlefield? Ah. ¿Por el chat o por...? Por el general Discord. Ya. Vamos a ver la repetición de Night. Ah, del POV de Oblivion.
We're the fucking best, boys. Any takeaways from game one? We're the fucking best, boys. We're just the fucking best. Yes, sir! ¿Hay actualización en Apex? Pues no que yo sepa, bromas. Hey, PSQ team. Getting fucking ¿Estás en el stream? first in game one, bro. It doesn't get any better than that, dude. That is so fucking fire. No que yo sepa, voy a abrir el Steam. Yeah, bro. OBVN is actually good. No que yo sepa, They were performing well in pero voy a scrims, ver transferring it over to pro. Like, that's fucking sick. I think that's so cool. That's my takeaway. Because they were doing really well in scrims. They were like the sleeper team from the PSQ. Pero estuvo. That was awesome. Tal vez no hubieron muchos equipos en el último anillo. Pero hubo un chingo de peleas. Will we have 19 squads there? What, ring 4? Ring 4 and then everyone is Pero no hay actualización. 43 días. Yeah. Apparently It was a crazy turn of events by like I don't know. Hace poco hubo una, no, esta semana. Son solo en la semana. Son solo 200. And like they were maybe I want to say También no me sale actualización. from taking that Tanto en building PC. from them. Like 2 seconds from being faster. No, tal vez te están preguntando porque no han abierto el juego en una semana o algo así. Sí. They were getting absolutely. Pero sí, bueno es que no jugué en la semana. Sí, durante la semana una actualización. All the way around, and had like EA and DZ just hard gatekeeping them. Dude, Optic, bro, just 19th is crazy to me, regardless, bro. TSM terminó quinto, pero como tuvo más kills, tuvo menos placement. He just went fucking huge. O sea, Like actually stupid big. referente a Complexity que tuvo segundo lugar, tienen los mismos que quedaron en terceros. Tuvieron mejor placement solo una kill, vos. Ajá, tuvieron mejor placement que Dark Zero. Que ellos dos se enfrentaron. Si Dark Zero hubiera ganado la pelea, estuviera con 12 puntos. That's large E, bro. That is big E. That boy Randy was kind of cooking too. Bueno es que no jugó en la semana. What the fuck hace y lo juegan ahí. Y lo juegan. Going into game 2, we'll probably get this started almost ASAP. We're gonna have Oblivion. Ya comenzó la segunda partida, todavía no. PSQ team taking a first. Ahí está ALGS. Dale. Awesome way to start off year 4. Skirt in second and Complexity in third going into game 2. ¿Crees que cambien un poquito las comps? Vi mucha Horizon, pero no sé si sea de beneficio, de tanto beneficio como una Catalyst. Creo que es sí. Es que el muro es God, más en este mapa que tiene tanto relieve. ¿Qué mapa jugaron? Stormpoint. Queda una partida más de Stormpoint. Ahorita viene la segunda partida. Son 3 y 3, ¿no? Sí. 3 y 3. That's fair, Tom. Very similar to the Stacks Dome rotation. My biggest takeaway from that game, though, bro, other than OBVN winning game 1, I 100% will say with confidence that Skirt. ¿Y se van a ir alternando 1-1 o 3 y 3? No, 2-2. Según tengo entendido, 2-2-2 al inicio. Sí, de una son los mapas. Sí. Serían 2 Stormpoint, 2 Warsash, 2 Stormpoint. Son 4. No, hombre, 4 Stormpoint y 2 Warsash. Pues así se vio. Ahorita te confirmo. Así, yo creo que así está el calendario, dijo que. Ahorita te confirmo. Yo sabía que eran 3-3. O sea, no sé si en ese orden, pero eran 3 veces en Stormpoint y 3 veces en Warsash. Después te preguntaba si eran 3 de una vez un mapa, de ahí 3 en otro mapa o 1-1-1-1. Van a ser primero 2 principales, 2 partidas, las primeras 2 partidas de Stormpoint y luego 1-1-1-1. Ah, no. Son 3 y 3. Stormpoint y 3 Warsash. Sí, pues. Son 3 y 3. La primera partida se la llevó a Will Oblivion. Nada más jugando a zona. Chill. Con 4 kills. ¿Se dan 4 kills? Sí. Ellos estaban. Pero esos 4 kills ya solo limpieza. Sí. Ni se esforzaron, Literalmente solo tuvieron que aguantar ahí la posición. Y LG se les quería meter. Está comenzando la
creación. El G les quería empujar, pero les metieron mucho daño. Vamos a ver si hay algún cambio. Tenemos a un Bluestone. No sé quién llevará a Bluestone. Tengo entendido que no había. Ningún equipo está llevando Bluestone. Terminaron la partida. Awakening FPS. Van a llevar Bluestone ahora. Todo el pinche chat de Nightway está escribiendo screens. Bloodhound en Stormpoint. Terminaron la partida. Siento que sea mala opción. Sí, la reiniciaron. Hombre. Pero ¿con qué lo llevas? ¿Con Conduit y con...? Yo lo llevaría con Bangalore y Horizon. ¿Qué leyendo? Es que la Conduit, no sé, yo siento que la Conduit no deberías de sacarla de la comp. Sí, muy rota. Que prácticamente tenés otro escudo. Fíjate que yo lo que he visto que la mayoría de equipos hacen es que se llevan Conduit cuando solamente tienen contest. Mike is broken as shit. Sí, entonces tal vez sí me llevaría el Bloodhound con la Conduit y la Vanga. Vanga no la puedes quitar, tampoco. No, por llevas a Bloodhound, ¿va? Igual, aunque no lleves Bloodhound. Sí, yo siento que no es tan útil la Horizon en Stormpoint. En el World's Edge tal vez sí. Sí, la Horizon no. Para World's Edge me llevaría la Conduit con Horizon y la Catalyst. Para World's Edge. Para World's Edge, ajá. Porque ahí hay mucho edificio en World's Edge, entonces no te sirve mucho la Bangi. Pero sí te hace paro también por la última. Yo creo que te hace paro, pero yo creo que vamos a ver menos Conduit en World's Edge. ¿Será? ¿Qué cosa? Que vamos a ver menos Conduit en World's Edge. Sí, probablemente. Van a llevar más Bangalore y más Blue. Horizon. Y Blue también puede ser. Sí. It's always good to take some time, Dan. I guess this also opens up some of the meta conversation. I kind of hinted at it earlier on. We've seen a little bit of the conduits, but to me, when you look at Conduit, when you look at Horizon, when you look at Bangalore, I mean, all of these legends have had an impact this season. Who in your Por ahí en World's Edge me imagino que también vamos a ver más de algún Fuse. the most fundamental legend that we might be seeing I think it's situational. I think the biggest difference, of course, has been a new edition of Conduit and how that's changed early game fights, how it's changed late game fights at time with not only her zoning ability, but also being able to shield your team at the right time to really get yourself Más de algún Fuse y más de alguna Valk. that surprise factor against certain squads where they're chasing you, they think they've got you down to one shot, and then suddenly you're essentially full shields again, and you can just turn on them and wipe them in that fight. But ultimately, it's got to be Bangalore and Horizon as the two Gini tampoco sería mala opción para World's Edge. smokes to be able to cross have always been so important on Stormpoint, with there being little coverage at times, and then Horizon to negate some Para ir escaneando. that you have to try and go up against other teams. But then we're starting to see No, el Gibby. other inclusions. I mean, Por eso, para ir escaneando. so important as well to Con be el able to escupo le get escaneas. Veil down to help you with rotations. Sí, haz un Blue. Ah, ya te entendí, Going sí, down bueno. in EMEA. Les Watson here today. That has to Listo, be ya said. regresé. Una Maybe disculpa more por si se miraba una world pantalla touch negra for ahí. North America, but all these different legends have so many different ways of trying to approach the game, and I think that's Va a ser what a lot of us interesante will ver see cómo teams va a play jugar styles ahorita la sometimes Mara just con el by último cambio que legend hubo de que composition, quitaron but by adding new legends los who do different beacons abilities, it always shakes de todos los things up a little POIs. bit, and Conduit's done just that, because not only does it elongate the fight, Siento que ahora la Mara va a rotar más rápido. Fíjate que ahorita en la primera partida pudimos observar que habían un total de 5 equipos en mal fuera de zona.
Mientras que los demás estaban, algunos querían rotar después de que cerrara la zona. Sí, es por lo mismo. Lo que pasa es de que como antes había beacon en todos los POIs, entonces la Mara ya sabía dónde era el siguiente círculo, ¿vamos? Entonces rotaba más rápido. En cambio, antes cuando no existía eso, mucha Mara lo que hacía era jugar el edge, jugar la orilla del círculo. Que me imagino que es lo que están volviendo a hacer ahora. Jugando la orilla, no tanto dentro de zona. Ya al cuarto anillo habían como 4 equipos abajo, en la parte de abajo, y 2 equipos en la parte de arriba. Y nomás LG, que tenía un poco de zona arriba, tuvo que limpiar un equipo que estaba holdeando, que era Oxygen. Los cambios de Catalyst. Mira, ahorita TSM tiene beacon, Downbase tiene beacon, Cenote Cave tiene beacon. Ya no logré ver nada más. Launchpad tiene beacon. Nos van a poner otra vez el counter de dropping game. Ahí está. No, duplex. Ah, es que son de Dino, están consistiendo a Dino, que es duplex. Sí, Simón. Uy. Uy. Oh. Dropping Gaming vuelven a comenzar. Excelente, pero muchísimo año con esa P2020. Tenemos Bluehound, Conduit y Horizon. No Bangalore, no Bangalore, no Catalyst. Basado. Cabal, ese fue lo primero que dije. ¿Cómo se llama? Con el blog, mira. Bang y Conduit. Digo Horizon y Conduit. Muchas gracias por la sub, George Olivas. Muchas gracias, bro. Disfruta del directo. Tiene un morado. ¿Un scan? Uy, qué buena nade. Pero nadie le disparó, no aprovecharon la nade ahí. Bluehound volvió al meta después de que Vanga fue muy usada. Sí, están abusando de los humos con la Bangalore. Algo pasado de burger. Otra vez vuelven a tardarse en el contest. Van a moverse al otro lado. Vamos a ver a Face contra Temper. Temper es un equipo que clasificó la Pro League en la Precision Qualifier. Ya tienen otro. No los mataron. Se toxiquean con T-Back. Mataron a Temper. ¿Cómo cae la cajita? Mataron al top. Y Dropping Gaming ya nunca se mató con... No sé con quién está haciendo contest. Movieron contra Dino, movieron la pelea, pero ya no hubo nada, ya no hubo más acción. Ahorita está peleando Eternal contra... Ahí está. ¿Qué día le aguantó el escudo? ¡Oh! Qué buena levantó el escudo. Dark Zero. Están rotando, llevan Bangalore, Catalyst. Secret Fórmula eliminado.
Eternal will win their battle at North Pad. So we've got 3 Mira dónde está el Zero, hay como 3 equipos alrededor. Estaba a punto de comentar esos 2 muros que se miraban ahí porque pensé que era uno, pero no, eran 2 muros literal. Vamos a ver. Ahorita en este momento creo que no importa mucho qué equipos estén fuera de zona, pero aquí estamos viendo algo muy interesante otra vez. Oblivion ya está dentro de zona. Tenemos a Nate Gaming también, Flat. Está Optic también. Optic es uno de los mejores equipos para aguantar zona. No sé qué opinan ustedes. Optic se derrota bastante bien. Optic, la mera verga. Solo que tienen un equipo arriba que es el equipo de Kaori y eso les pican las manos para les pican las manos para limpiar lo que vean. Pero parece que andan muy pasivos. Tendrá un equipo afuera, por eso mira, estos no llegan, Optic no llegan Conduit, mira. No, no llevan Conduit. El G tampoco lleva Conduit, llevan Bangalore y me imagino que Optic va a empujar por fuera, ¿va? Hay 3 equipos, 4 equipos alrededor. Cualquier pelea ahí es insta-tier party. Por eso están tan pasivos ahí. Tenemos una pelea, el G contra Elevate, pero se están dando back. No quieren saber nada, no quieren pelear. Y para eso me los cambian. Nah. Sueño. As well, but we're seeing a lot of Bangalore, Horizon, Catalyst. That seems to be the most popular composition here in North America. Puta, de verdad que sí se fueron, ¿no? Llevan el mismo combo, Elevate. And then you've got kind of the valedictorian type, the ones who do all the research, they do all the prep, they're always first and ready to take it, and probably first to finish as well. Lástima que no hay recomando para ver el mapa o algo. Para ver los diferentes POVs. Sí hay. Hay una página, buscarla en Google, no me la sé exactamente, pero pone en Google Multistream. Ah, sí, yo la tengo aquí, pero me refiero al centro de comando que tiene Play Apex en Twitch. O sea, algo no tan manual, decís. Sí. Te entendí. Por eso tengo el stream del Nightwave, para ver si hay pelea o qué. Pero ahorita están con el G. Ahorita está el mapa. Pero sí, había otra página también que te mostraba el mapa y todo. Sí, es el centro de comando de Apex. ¿Y no está? No lo tienen activo. Ahorita mismo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 equipos fuera de zona. Mira los que vienen por lado derecho. Viene PLP, ahí va a tener buen spot. No hay nadie ahí. Está el equipo de Duplex Vino que... ¿Cómo terminaron llegando ahí desde donde estaban? Porque... Rotaron por toda la Tuvieron derecha. que haber volado, digo yo. Sí. Ellos tenían un carro ahí cerca donde cayeron, tal vez en carro se fueron. Posiblemente. Y los dejaron entrar como... No, es que ahí hay una estructura muy open. Casi no se puede holdear, solo el equipo de arriba. Justo aquí, hay 2 equipos de hecho, hay uno abajo y uno arriba. Sí, el equipo de Nano está abajo. DSM está de chill. DSM de chill, mira. ¿Están crafteando? No, terminaron de craftear. Esa zona a ver si no jala de regreso, fíjate. Tenemos ya el equipo del Leslie con doble rojo. ¿Hacia dónde? Hacia Jurassic.
Vamos a ver si Van a topar con miramos. TSM. Vamos a ver si vemos el mapa. You know, I'm a little bit worried about some of these northern squads because they're moving very slow down towards choke points where teams are waiting for El equipo de LG todavía está fuera de zona, si no estoy mal. Y hay un equipo en Jurassic que los está golpeando. And it is going to be a tricky situation, and this is one of the downsides of rotating so late is you can Este es otro equipo que clasificó and this is where the Precision evac Qualifiers, towers ¿no? benefit you if you are one of those teams. Eternal está peleando contra LG. Who are Si going no to estoy be mal. arriving, and it's going to be LG waiting for them here, but they are Van a ir shielded full. up. Tienen 4 morados. No, digo 3 morados. Y LG tenía doble azul, mal no recuerdo. Ala. Pero ya no los ven. Se volvieron a ir LG otra vez. Ah, aquí están, ya los hallé. Tienen 3 morados LG también, pero prefirieron rotar. La tienen complicada porque aparte hay un equipo en Jurassic afuera. ¿Para dónde van a ir? Ni idea, a crasear. And with Carter's heroics earlier on, Dan, they probably don't want to push it. They're happy to be alive here. LG quieren rotar con Globo, lo mejor. Probably why you don't want to push, because there is going to be another team. Y aquí está el equipo de Jurassic, que es Complexity, el que está golpeando. El dúo Q. El dúo Q. Y Elevation está ahí adentro también. Y hay un equipo. En perros. Hay un equipo en perros. And they've gone further north to try and take a different approach into this next zone. They didn't feel El equipo de allí ahorita la tiene complicadísima. Vos decís que regresa Bambú hacia Jurassic. Sí, yo creo que no sea, sí, no sea Jurassic, sino que hacia, ¿cómo se llama ese POI nuevo que está a la derecha de Jurassic? En ese choque al que van ahí. Ajá. Es como un, No. como no-name. Mira, hay un equipo esperándolos ahí. Dropping Gaming. Ah, Pero están los rateando. escucharon. Van a pelear, van a pelear, shit. van a pelear. Sí. Y llevan Blue contra Bangalore. No, uy, se les adelantaron, le subieron. Oh, los hicieron mierda. GG's dropping gaming. No, Brain Wingman. Qué buena ulti. Le metieron un doble ulti. Sí, qué buena ulti. Ah, pero bajaron a Zack, mira. Ah, ya los mataron. Ya lo mataron, sí, ya lo mataron. Es que esa ulti los hizo verga. Fue doble ulti de Bangalore y ulti de Horizon y las granadas. Qué buena jugada reactiva se echaron ahí. Ese es el G quiere Casi lo asegurar ratean, todo. va. Mira, Complexity con Optic. Y el equipo de Casi lo creadores baja. también está ahí. Lo bajó. Uy, entró un tercer equipo. Bajaron a Lu. Sí, son tres. Va a haber tier party Insta. Eliminado Complexity. El equipo de Kaori no les hizo tier party. Wow. Y ahorita está Optic Gaming abajo y arriba está el de Kaorek. Sí, arriba Eso está. Ah, no. Sí, ¿Cómo los deja levantar? Bueno, es que tiene muchos Sí, no equipos lo alrededor. rodearon, qué mula. sí, muchos equipos. Pero igual lo ocupan Es que- rotar. Es que ahí empujas y te llega otro equipo. Sí. Y ahora Y Optic tiene Catalyst, hombre. el G ni idea. Creo que está fuera de zona todavía. Y ocupan rotar. Quieren asegurar top porque les fue mal en las screens. Una cajita de $360 ahí. Hablando de dinero, chavos, pueden mantener el directo ahí abierto a sus teléfonos. Os agradecería mucho. Dale, bro. Para farmear anuncios. Sí lo tengo en la tele. Buena onda, chavos. Pero en la tele no tengo anuncios. No sé por qué. Neta. ¿Por qué? Tendrá YouTube Sí, fíjate Premium. que no sé. No. No me salen anuncios cuando abro streams en la tele. Ah, ¿Qué marca es? Samsung. el equipo de Albraleli. No, pero ¿qué están haciendo? Ah. Uy, le bajaron. Ah, los eliminado. El equipo de Albraleli tenía que haberles jugado agresivo a este equipo que venía de zona. ¿Por qué no lo hizo? Le hicieron bolita.
Se ahuevaron, cabal. Qué zona más culera, ¿va? LG logró rotar. Logró rotar con globo. Jaló, mira, jaló para el choke que estás diciendo vos, Para Dani. el juego, ¿va? ¿Qué anillo más culero eso? Ese anillo creo que es el de la casa de huevito. Sí, creo que sí. Es el del huevito. O es el del ¿El de cañón. la cápsula? Ajá. O el de la isla. ¿La cápsula de Dragon Ball? Dragon Ball Z. Yo creo que es la de la cápsula. Yo creo que se suena la del... ¿Dark Zero? No, cambió el POV. Jala para la cápsula, decís vos. No, la cápsula está... la otra cápsula. Ahí limpiaron. No, se va a jalar para la islita esa de bambú. Ahí limpiaron a Dino, que estaban con doble blanco. Y le llegó Tier Party. Le llegó Insta Tier Party. El equipo que estaba arriba. Pero LG, mira, LG. El equipo que estaba arriba. LG limpiaron ahí. Limpiaron al equipo que estaba abajo, el equipo de Nano. El equipo de Flat. Quiero decir que allí en Screens se dieron cuenta de que no tan fácil saca una pelea, por eso prefieren rotar. Prefieren rotar y jugar a posición. Ahorita están peleando otra vez. Pero ya no les queda tiempo. Todos estos equipos se van a morir ahorita. Dice Sweet que van a usar el cañón. ¿Será arriesgado? Súper arriesgado, porque del otro lado ya tiene que haber un equipo que era el... No me recuerdo quién era el que estaba en perros. Elevate. Elevate era, ¿ah? Pueden holdear. Elevate es el que estaba en el edificio ahí. Los van a holdear. Pero pegale. El último. No, ya mucho. Bueno, hay una rata ahí. ¿Hay uno ahí? Eliminado. Hay una rata en el cañón. Face. Se murieron. Por... Sí, limit. Pero fue otro equipo. Ocupan el muro. Se tardó un chingo, pero... Tienen una rata a la izquierda. A ver si se dan cuenta. Bien, hay una ahí, papi. Sí, eso ya se dieron cuenta. No se han dado cuenta. No se han dado cuenta. Ahí la tiene, mira, ahí la tiene. Ahí lo viste, a la izquierda. Cabal, en la piedra. No. Sweet. ¿Viste que jaló para la islita de bambú? Sí. Para el cañón, mira. Sí. Sí, para el cañón. Para el cañón. Ni uno de los dos, de hecho. Ni para el camión, ni para la isla, en medio, en el puro open. En el agua, ¿no? Pero todavía jaló un poquito el cañón. Que suena más culera. Mira, hay un dúo ahí en el open. Está Face. todavía, Es Face y TSN como están aquí. Wow. Upstraight esa flat. piedra les está haciendo un vergo de huevos. Optic ya murió. Ya murió. No, pregunto. No. Yo no lo he visto Bien, yo creo que sí. Dark Zero los ya tuvo que haber murieron, matado. Dark Zero los tuvo que haber matado. Sí, porque Dark Zero estaba en el edificio de la zipline. El que da para el puente. Esta posición estaba buena de holdear con Banner. Oxygen. Pero no se van a dejar. Oh, GG. Bajaron una de LBI. ¿Tradearon, va? No han tradeado. Los tres están vivos. Ya está empujando el G, mira. Oxygen. Ese está solo, ese no va a ser third party a menos de que quede un 1v1. No, ya mataron a LBI. Tiene que empujar. ¡Ay! Se lo deletió el show. Va a revivir. Man, es que ese Shubi es cabrón, vos. Y todavía los puede revivir. No les da chance. Muy tarde. Sí, no les da chance. Ahorita se va a tomar con TSM ahí a la izquierda. Lo mató. Qué bueno. TSM chingando. Me mató a Sweet. Sí. TSM contra Dark Zero contra Oxygen. Y están los tres de cada equipo, ¿ah? TSM no. No, Oxygen está muerto. TSM contra Dark Zero, papus. O si Dark Zero estaba tocado. Tiene que se la saca a TSM. Pero estaban bien lejos. Pero mira, no están tan tocados. No, hicieron soft. ¡Uy! ¡Ay! Se quedó nado.
Se quedó a nada. Pero ¿y los otros por qué no le ayudan? Se tardaron. Nice, Sí, lo dejaron solo. Uno contra uno. Traidearon. Sí. Se la saca, se la Se saca. la saca. Oh. TSM. Que vale el Imperial. ¿Por qué no le ayudaron? No, ese es el Bear Hose. Ya tenían el HAL, tenían dos pegados y no lo pudieron bajar. Ey, vos. Se quedó como a 20 de daño y solo le hizo 11. La tabla. Ever so slightly, but a great fight. I mean, the initial damage by Vamos a ver el Zero, I POV Night thought Week. that maybe they had the lead in the fight, but Verhulst Wouldn't be a managing to fucking turn day on one them, of do the ALGS damage, without take down TSM Zero versus before he DC fell was competing very impressive. Vamos a ver esta repetición desde el POV de Back on HAL. top, and now we have our teams who are in first and second place. Dark Zero just ahead of TSM in the overall standings, may I add, but a big win for TSM. Qué buena partida de hecho. I think a much bigger showing of their mid game there and their early late game because they had several fights that went their Ya actualizaron la tabla. Dark Zero en primero, TSM segundo. Dark Zero primero, es que se llevaron mucho. Toda esta repetición. Pero por un puntito, ¿va? Fight them, okay? I can't see, I can't. They're aiming. Focus the team on the left. Last team. They might have down one. Yo en el celo tengo. Red armor, I got a bat, Evan. I'm batting right on you, Evan. Right side. I'm waiting. Don't be off, I'm not busy. On me, boys. I've been waiting for this. 80 on one. Bang is One dead. dead. I'm on a bat. Close. Right, count one. Cat one. 1v1. What? He's counter queued. Este niño sí estuvo culerísimo. A la madre. Let's go, boys. Good fucking shit, boys. La Conduit de Dark Zero podía haberla ganado si hubiera golpeado los scouts, pero se movió mucho. Desde el POV de HAL se movió bastante y justo le dio chance para matarlo. Solo con escudo, no tenía vida. Estaban casi iguales. Bro, I'm pretty sure they changed that shit right there, by the way, because I'm pretty sure that was not like collapsed. It used to be a wall. I didn't know that was like on the ground now. Qué partido. Happening time and time again when you get straight 3v3s. Sure, Dark Zero taking a little bit of damage. Para ese círculo culero sí se puso bueno. Se puso muy bueno. Bueno, nos vamos a World Edge. No, queda un juego, el juego 3 de... Este es el 2. Ah, es cierto. Sí. Tienes razón. A la muchacha, estos anillos de Starpoint sí están acá. No, es que sí es necesario llevar Catalyst, como dice Bambú. Bueno, como decís, ¿quién dijo? No sé quién dijo. Para los muros. Yo lo digo. Es que por eso, mira ahí. Si no hubieran tirado esos muros que tiraban ahí. Sí. Qué buen daño le metieron a Reps para empujarle al HAL ahí, pero lástima, se quedó a nada. Muy pasivos jugaron los otros dos. Prácticamente tenemos ahorita mismo... Hay 3 equipos que básicamente están dominando. Tenemos a Oblivion. ¿En qué lugar quedó? 1, 2, 3, 4, 5. Quedó en sexto aún. Y con 5 kills se llevaron muy buenos puntos. Tenemos a Dark Zero primero con 30, a diferencia de un punto de TSN, y Oblivion con 24. Elevate y Oxygen lograron muy buenas partidas. LG también. Los últimos, Native Gaming, Dino, 1 punto, 2 puntos, Flat. Dropping Gaming llevan 3 puntos, nada más los 3 puntos que hicieron en la primera partida con el contest que hicieron. Optic Gaming lleva 3 puntos ahorita mismo. A pesar de que han estado jugando zona. Nada más lograron... Sí, nada más lograron las 2 kills y 1 punto de posicionamiento de la partida anterior. ¿Qué estará pasando con Optic? Estará... Bueno, es que en esa última partida les hicieron Tier Party, ¿verdad? A Optic. Sí.
Pero en la primera partida sí quedaron a deber con la rotación. ¿Quién es el AGL de Optic? ¿Skittles o Skittles, ¿no? Knock? Skittles, pero le ayuda a Drop. Drop sería el co-AGL, tengo entendido. Gracias por la sub, Billy. ¿O será compartido? Bienvenido si andas ahí por el stream. No, es Skill. Sí, fijo es Skittle. Y Drop le ayuda, si no estoy mal. Co-AGL. Everybody, the ALGS is starting to harp here in North America, and surprise, surprise, a win in the bag already inside the first 2 games for TSM. But that story is going to be one we tell all season. Dan Dark Zero going up against TSM in that final fight. Es que si no tenés puntos ni de placement ni de kills, eso es culpa del IGL, bro. Están quedando de ver con la rotación en la primera partida. Yo siento que Y en la Optic segunda, Gaming haría muchos más puntos si fueran más agresivos, pero a veces tal vez siento yo que no son tan agresivos, sino que tratan mucho de jugar zona. Y ese no es un equipo de zona, de jugar zona, ese es un equipo agresivo. Ese equipo si rochea, te mata. pero también recordar que Optic fue uno de los mejores equipos en jugar a zona en el Championship. Solo que aquí... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a Optic no le va bien este mapa. Y aparte Eso también es cierto. y aparte que tal vez este lobby no están jugando de la forma que ellos necesitan. Es un lobby muy diferente al de la Championship. And again, going into game number 3, we have DZ in first, TSM second, and OBVN in third. Right now, the scores don't really matter that much, but it's a pretty top-heavy lobby so far. Ahí se están llevando a Conduit ahora mismo. From first place to fourth, it's literally 13 points. It's a pretty big fucking difference, guys. Pretty big difference. Creo que por las tier party sí es necesario llevar Conduit. FaZe no está llevando Horizon, están llevando Conduit, Catalyst y Bangalore. Pues es que Bangalore y Conduit sí o sí las tenemos que llevar. Y Catalyst, no chingue. We won't really talk about true stats until we start to get into the thick of it with match play because it's going to be Vamos a ver otro contest otra vez. Temper contra FaZe. Está iniciando. ¡Hola! Se letearon a Cera. Se letearon a Cera Trick. Pero tradearon. 2 contra 2. 2 contra 2. Bajaron, pero están rellenos. Ahí tienen que aprovechar. Tienen que aprovechar Snipedom, sí. Oh, Se tardó Snipedom. No buscó ángulo. Está arriba, en la parte de arriba esperando. Ahí está arriba tuyo, papi. Granada. Qué buen bait se echó. Se la saca. Se la cagó ese cerote. Uy. Uy. Oh. No. What? What? Tier party. Tier party. ¿Y ese que está ahí? Pero solo es uno. ¿Solo es uno? Solo es uno. A ver, Secret Formula. Llevan Conduit, así que si se logra pelarse. No creo que se logre pelar. Bangalore. La rompió. Y está a 40 de vida. Si agarra para arriba, lo matan. No. No agarra para arriba. Quedó un pixel. Puta, un tiro. Va a ratonearla. Pero solo la Conduit lo está siguiendo. Ya lo mató. No, no. Ahí está. Sí, ya lo mató. La jugada, a este le llamo la jugada de la rata. Mira. Tenemos el contest otra vez de Dropping Gaming contra Dino. Y Dino la va a cantar. Ah, se murieron. Pero están a nada los de Dropping Gaming. No, GG. GG para Dino. Dino les está yendo fatal con los contests.
Es que pues es que siento que el loot que está agarrando. Aunque hay ¿Qué agarran? Van a pelear el equipo de Kaori contra Ape Gang. Al parecer. Opti contra Elevate. Uy, mira Dark Zero la zona que tiene. Al juzgar por la zona, ¿para dónde creen que jale? No sé para dónde creen que será en la parte de arriba. ¿Para dónde está Native Gaming? Ajá, esa es la zona que te decía la partida. O sea, va a jalar de regreso para donde está Native Gaming. La parte de Zero. Complexity, who had a very good game number 1, of course, a little bit of a quiet game number 2, but you can't win them all. We get a first look at the Buster Sword. By the way, the greatest heirloom ever. I don't care what anyone says. I'm the biggest fan of Haciéndole publicidad a la reliquia de Final Fantasy. Dark Zero se va a mover. Uy, ¿qué pasó? No. ¿Qué pasó? Encantado. Se le desconectó el control o qué? Eso fue una gran caga. El equipo del Torba. Sí, Native. El equipo de Rambu van a usar muro. Dark Zero se pelaron. ¿Qué fue eso? ¿Quién estaba manejando? ¿Se le desconectaría el control o qué pasó? Era Sykes, ¿no? Creo que fue Sykes. Y en Burton se quedó ahí. se comiera a Jan Burton. Qué gracioso se vio eso. Dropping Gaming están corriendo de un equipo o por qué no se ha curado Crook. Están corriendo de un equipo, el equipo de Pony. Sí, Pony los está siguiendo, cabrón. PLP, ¿cómo se llamará ese equipo? Ponte las pilas. Ponte las pilas. Pela la pija. No, bro, no digas eso. Estamos en... Ah, cierto, perdón. Dale. Pela la papaya. Pela la papaya. Ah, no, tampoco. A ver, chat, digan ahí qué significa PLP por la gran pu. Por la gran pu. Por la gran pu. Pero pu con doble O. Performance Learning. ¿Quién gana? ¿Dropping Gaming o PLP? PLP está jugando agresivo. Uy, qué buen daño metió Fonny. Ah, no. Se separaron. Queda uno ahí adentro. Se empuja o lo mata. Pro League Pony. Solo él tiene el PLP. No, perdieron de vista al que estaba solo, si le hubieran comido. Pero van a reiniciarse. No les da chance. Dos no tienen escudo. Ahí le tienen que meter presión antes de que lleguen a la piedra o van a dar la vuelta. Van a dar la vuelta. Van a dar la vuelta por sus huevos. Van a dar la vuelta. Sí, están a toda la parte de abajo. Qué malditos los de Dropping Gaming. Tendrán varios botiquines para holdear vida. No creo que aguanten, pues. No, es que si rotaban a la piedra, sí ya les tenía ángulo. Y mira, ese pío ahí no está looteado. Uy, movemos a una pelea de Oxygen. Oxygen les bajaron uno contra TSM. Ya no tiene vida. No, y sí. Ya no tenía escudo. Imposible moverse. Y ese es buen equipo. Oxygen son los VR Demons. TSM se lleva sus 3 kills de chill. Pasamos al POV del mapa. Tenemos a Dropping Gaming. Todavía siguen ahí. Creo que van a rotar. A lo mejor. No van a rotar. Ah, mira, no jaló. Van a irse por la izquierda. Ajá. Rotó para la parte de arriba. Pero todavía hay un poco más de zona aquí en las casas. Es la montaña, ¿no? Hay una zona que termina aquí cerca, ¿ve? Cerca de esta casita. Y también hay otra acá, ¿ve? Yo creo que va a ser por acá, a la izquierda, va a jalar. Full izquierda va a jalar esa zona. ¿Y Dark Zero? Rotando full. No, y les escanearon. Ahí está Dropping Gaming. Les van a empujar. No les empujaron. Se fueron.
No. Se fueron. Dropping Gaming va a tener que craftear si quieren sobrevivir. Y Dark Zero le están madreando. Sí, se tenían que salir, sí. Ciro tiene que curarse. Ciro está muerto si no tiene hit shield. No, hit shield no hay competitivo. Ah, no, una syringe, no. Ah, ¿en serio? No hay. No, hit shield no hay competitivo. No sabía. No, Ese cierra en la montaña, ¿no? Mira, pues, yo opino que va a cerrar en la parte de la izquierda, que es como cerca del cañón aquí, ¿ve? En esta parte. La parte de las piedras. Donde hay unos beams. Vamos, cosa esa de... ya. Donde está el cañón y los beams. Donde hay unos... Exacto, ahí. Exacto. Pienso yo... Uy, mira, le van a llegar por atrás. Uy, mira esa ratonada, papá. No, la desaprovecharon. Pero lo van a corregir con ulti. Buen muro, buena ulti. Pero... Bajó uno con granada. Va a caer uno de LG. Esa ulti, vos. No, no va a caer. Uy, hicieron verga el G. Hicieron verga el G. Bajaron a 2, solo queda uno. Estos tienen que reiniciar. El muro lo van a ocupar para estabilizar. Y ese uno ya se fue a la verga, creo yo. Ya. Aparte hay un equipo de Cito también. Pero no les van a llegar. No, ya se tardaron. Ah, tienen uno atrás. Sí, hay un equipo por atrás. No, hay un equipo en Ciro todavía, te digo. Pero no les han llegado, no sé por qué. No sé qué equipo es, pero había un equipo en Ciro. Creo que era Native, ¿verdad? Creo que era Native. Quienes estaban en Ciro. Tal vez. Dark Zero, Dark Zero no deja de correr. Van a craftear a Jen Burton. ¿Qué zona es? Zona 2. Ah, zona sí, 2, todavía da chance, sí. Tenemos el equipo de Fonny. El equipo de Fonny ya está en perros. Full rotación. El equipo de Fonny contra quién estarán? El equipo de Fonny contra el equipo de Kaori. Pero hay otro equipo ahí, el equipo de Albraleli, están ratoneando. O era solo Albraleli, es solo Albraleli en un árbol, está ratoneando, sí, solo Albra. Sí, yo no, en un árbol. En un árbol, sí, ahí está, ya se movió. Ahí está, mira, ahí está la derecha. Y sigue ahí, creo, no se ha movido. Yo creo que se movió para abajo porque le están disparando. Ya no se ve por ahí, creo que sí se movió para abajo. Era el Kaori que está agarrando por la izquierda. Sí, buena ulti. Radiaron ultis. No jalaron a Kaori. Pero la granada... oh, excelente. Oh. Qué excelente comunicación se echaron ahí. Chima. Qué buenas calls. Todos juntitos ahí. No, ahí Frex, ¿qué está haciendo? Buena Fonny. Puta, Fonny le salvó el culo a Frex. Ya la había cagado. El Frex. Sí. No, Sleepy tiene que rotar full ahí. Izquierda o derecha. Ahí, se supone que el equipo de Nair, ¿dónde está? No los vi. Todavía siguen vivos. Están en el edificio hasta el fondo. Le bajaron a Fonny. Ese puede ser third party ahí, mira. Pero le bajaron desde lejos. Awakening. El equipo de Albra. Ese es el equipo de Albra, entonces no estaba solo Albra. Y ahí está el equipo de Nady todavía holdeando y tienen azul todavía. Uf, tienen Kramer. A la puta, y ahí están arriba, ¿va? Sí, ahí están arriba los de Nady Gaming. Están peleando el equipo de Albra contra Fresh, que se quedó. ¿Qué están haciendo ahí todavía, vos? Rotando full zona, full edge, papi.
son el verdadero Edge. Dark Zero peleando contra Oblivion. Pues sí, porque Frank se quedó ahí. Dark Zero lograron resetear, tienen a Jeff Burton todavía. Y tienen que meterle presión a Oblivion. Oblivion no pueden darse back porque tienen un equipo atrás. Y es el equipo de Navy. Entonces no era el equipo de Navy que está fuera de zona. Están jugando en... ¿Cómo se llama este? ¿Se llama este spot? Donde se hacían los robots. Este no tiene nombre. Armería, Armory, sí. En la armería. Uy, le llegó Oblivion eliminado. Ah, no es el equipo de Kaori, que es la Sleepy Panda. Ah, la puta, que... Hijo de puta. Qué ráfaga con la 99. ¿Qué cracks? Los de Dark Zero reseteó después de estar casi eliminados. Se resetearon muy bien. Qué cracks. Y llevan varias kills ahorita. Llevan 3 kills. LG bajaron a uno de Dropping Gaming. ¿Dónde estarán? 2 bajaron. Flat eliminado. Vamos a buscar a el POV de LG. No. Hasta el... TSM no lo he visto en el kill feed, vos. TSM, ¿dónde estará? TSM todavía siguen vivos. TSM venía desde... Sí, pero... ¿Dónde? TSM estaban en Pylon, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, en Pylon, ajá. Pero sí, ¿dónde? Dark Zero va a rushear ahorita por la izquierda. El equipo del edificio era el equipo de TSM, los que estaban holdeando al equipo de Phony, si no estoy mal. Podría ser, sí. Ya, Dark Zero está rusheando al Armory. Ajá, pero se fueron. Una loba. Tenemos una loba en el Les dejaron una... El equipo de sí, LG los está que estaban holdeando. en el Armory tenían loba. El equipo de LG tiene muy buena posición holdeando arriba. Pero se les va a complicar después por si quieren meterse. ¿Vos otra zona pura mierda en el Open, vos? No, es la misma zona que te dije, que les había dicho, de los beans. Sí. Justo esa zona va a ser. Sí, el cañón y los beans. Bajaron a drop. LG no tiene mala... No, LG no tiene muy mala posición. El único pedo que tienen es que... la izquierda, ¿no? El único pedo que tiene es que la rotación. Ahí está TSM. TSM está limpiando su lado. TSM también tiene una muy buena posición, pero está muy... Pero LG está atrás, LG está atrás de TSM. No les van a pelear. Si LG rota por la derecha... Dieron la vuelta, ellos no rotaron. Dieron la vuelta. TSM está limpiando ahí. TSM está peleando. Limpiando, no peleando. Limpiaron. Rafa, el Verholes bajó a 2 de un solo. Sí, LG tenía que dar la vuelta, ya no les daba chance la zona. Dark Zero están peleando con Native. Les bajaron a uno, solo queda uno. No, quedan dos. A Jen. Quedan 2 contra 2. Ya no. Le llegó la Tier Party por arriba. Uy, qué buena Nate. No lo mató. Dark Zero. Mataron a Native Gaming. No, se fue de largo la Nate. Increíble. No, lo que juegan esos. Vos, y van a dejar que Dark Zero resete, mira. Si dejan que reseten, que mulas. Es un dúo. Aparte no saben si están, pero... Lo que pasa es que los que bajaron a Nate solo fue ya uno. resetearon. Sí, ya resetearon. Creo que por el tiempo no les dijeron, tal vez no les daba chance. Pero y aparte ya quedan solo 6 equipos. Mira, jaló para Mills la zona. Para así. ¿Jaló de los Beans para Mills? No. Mills ya está algo fuera, fíjate. Solo que sea o sea, zona para de más para del lado de Mills, pues. Ajá. Esa es zona de TSM, 100%, mira el mapa. Van a revivir Elevate, se van a resetear. TSM tiene que rushar ahí, tienen Horizon. Si TSM no rushea eso... En los meros Beans terminó esa y Dark Zero por abajo. En los meros Beans va a terminar la zona.
Dark Zero no tiene muro. Elevate tiene muy buena posición ahí arriba. Creo que tienen algo de zona, si no estoy mal. TSM no rush. O si Complexity también está ahí. Sí, ahí están. LG eliminados por TSM. Complexity eliminados por Dark Zero, que están en la parte de abajo. Elevate está en la parte de arriba, Dark Zero abajo. Está Elevate arriba, Dark Zero. Va a ganar TSM otra vez. Hay un solo. Va a ganar TSM otra vez porque Elevate y Dark Zero se tienen que dar verga. Y hay un solo. El solo lo van a tener que ver TSM. Puta, qué buenos tiros. ¿Dónde está el solo, vos? No lo veo. El solo está a la izquierda, en la parte de abajo. El bursting. El bursting, sí. Ahí está justo en la parte de abajo, en la izquierda. Ahí está escondido. ¡Y con loba! ¡Y con loba! Ahí está la loba que decías, Sí, con la tienda. La armería. Si la aguanta un vergo, puede esperar a que Elevate se verga con Dark Zero. Y si la aguanta un vergo más, que se den verga con TSM y puede sacar un buen segundo lugar ahí. Está muy complicado esto. Ahí van a llover las ultis de Bangalore. No veo. La zona les favorece a TSM. TSM no tiene para nada como ese. Oh, se va a morir el No, solo. yo te dije, TSM gana esta. ¿Buscan a TSM? Ah, la y ahorita van a ver el solo. El solo lo mataron, No vieron al solo, no vieron. Ah, ya lo mataron. Ya Pero lo los chingó porque le hizo mucho daño al SAP. Pero TSM está jugando pasivo. Pero mira, TSM está jugando pasivo, que sería sí, lo correcto. porque quiere que esos dos se den verga. Sí. Ya está establecido. Ya básicamente es un TSM win. Van a pelear por el segundo lugar. La gana Elevate. Por el segundo lugar, con. La gana Elevate. Gana Elevate, 100%. Sí, la ganaron. TSM GG, win. Uy, Winman. Puta, pero Dark Zero tiene 2 segundos lugares y un tercero. Va a seguir de primero. Ah, no, TSM ganó. TSM pasa primero, Dark Zero se queda en segundo. TSM tenía un vergo de kills si no estoy mal. The turnaround, but yeah, TSM going back to back, and now I joked about bonus points and winning 4 games, but they're halfway there at TSM, and it could prove to be very vital. They got that. Yo creo que de lo que estaba TSM tuvo mucha suerte, porque LG les podía llegar, así como vos mencionaste, Don Bo, les podía haber llegado por la parte de atrás. Sí, los cagaban. Tuvieron mucha suerte, o LG no quiso saber nada, no quiso pelear, porque si se van por ese lado los matan. Y ellos ganaban. ¿Qué cosas, va? Loco. TSM 12 kills, LB 7 kills, Dark Zero 9 kills. Dark Zero de estar a punto de eliminados a resetearse en top 3 con 9 kills. Son 9 más 9, no, 9 más 7, 16 puntos lograron sacar de la partida. Increíble. TSM va en primero ahorita, 53 puntos. Pero Horse lleva 11 kills, es una máquina. Dark Zero lo tenemos en segundo lugar. En segundo lugar después de esa partida. Elevate va tercero. Oblivion se mantiene en cuartos. Creo que estaba en cuartos si no estoy mal. LG subió a quinto con esa partida. Estaba en tercero. Bajó a cuarto entonces. LG lograron 6 kills más 3 puntos de placement. Parece que LG se logró recuperar en esa partida. Van algo consistente los de LG para haber quedado en quintos. Bueno, empezamos, ¿qué? World
World's Edge, ¿va? Don't catch the headlines, but it's the teamwork and sometimes the natural synergy that gets you into some great positions and creates a great team. And iba a decir más antes que los equipos que normalmente iban a dominar en esta primera ronda, pensaba yo era Oxygen, Optic y los normales, ¿va? El TSM Dark Zero, pero no me esperaba ver a Elevate, LG, Oblivion y Complexity están en séptimos y el equipo de Albralil está en sextos. A Sweet sí se le da Stormpoint, fíjate vos. A Sweet sí se le da Stormpoint. Donde da el culo es en World's Edge. En World's Edge de una vez te digo que el equipo de Albrelele va a saber que va a estar en los primeros lugares. Great showcase of not only what this lobby can offer, but TSM and how to. Hola, el antiguo equipo de LG no compite. ¿Te refieres al equipo de LG Chivas? No. En esta semana no compiten. Ellos compiten en una fecha diferente que sería la siguiente semana, es el 27 de enero. Y ahora mismo se llamaban, tenían por nombre Pollos Hermanos, pero se cambiaron el nombre. Ahora se llamarán Legacy y van a participar el siguiente sábado. ¿Fecha es? Sí, el siguiente sábado 27 van a participar ellos. ¿No jugaban mañana? No, mañana no. Juegan hasta el 27. Es que me están preguntando cuándo juegan los pollos, cuándo juegan Yanya, Nizul y Jaguares. Que ahora ya no se llama... Pero mañana sí hay Pro League, ¿no? No, mañana no hay Pro League. Mañana no hay Pro League. Puta, se ve el domingo, es cierto. Van a las otras dos fechas, sería 27 y 28 van a jugar. Gracias. De nada. ¿Tienen más preguntas? Pues háganmelas saber. Yo les respondo y resolvemos dudas aquí en el stream. Yeah, I mean, they're the best in the world for a reason. A clash of the titans, if you will, in back-to-back games there. Bambú, ¿no has visto ese tipo de videos que saca este cuate que se llama J-Hawk? We've seen them do this for years, so to see them continue to do it in day one, I mean, everybody knew this. J-Hawk, sí. Muy buenos videos los que saca ese cuate. Sí, son buenos, son buenos. I did think that, I mean, we talked about this during the EMEA broadcast. The teams that had that direct priority were often controlling the games. The teams who were nearby ahorita se echan un break como de 15 lemba, ¿no? Creo que sí. And they were holding them. As we just saw in back-to-back games, TSM coming all the way from Rod down Twitch, to the don't ban south me. side He of the doesn't even map have one. and winning 2 games in a row. Don't ban me, They Twitch. don't have priority. They're having to play edge and just fight their way in. Sí, lo que está diciendo ese chavo es cierto. La rotación que ha tenido TSM ha sido esencial. Vamos a mutear un momento. Es que ese POI tiene muy buen loot y aparte está muy en medio del círculo, te da para rotar para cualquier lado. Pero en qué buen grupo, POI el que tiene TSM. Pero en qué grupo, si jugó el equipo A y B y este es o no, o hay un E y F, no, solamente son 3 grupos. Es el grupo A, el B y el C. No hay grupo E y F. Únicamente que hoy jugaron el grupo A contra el grupo B. Y la próxima fecha, que sería el 27 sábado, juega el grupo A contra el grupo C. Lo que significa que el grupo A va a volver a repetir fecha la siguiente semana. Y adicionalmente, el domingo 28 van a jugar grupo B contra el grupo C, perdón. Voy a aumentar aquí para que puedan ver si están viendo. Sí, el grupo C juega 2 veces el otro fin de. Sí, el grupo C juega 2 veces. Dos veces seguidas. Sería un desgaste mayor, ¿no? Para los equipos, pero igual tienen que rifarse. Yo siento que es más ventaja porque están enchufados el domingo del sábado, vamos. Sí, sí.
Bueno, puede ser también, puede ser malo también si les va mal el sábado, ¿ah? Porque no llegan con buena mentalidad el domingo. Se podría Puede decir. jugar a la contraria, tal vez. Se podría Pero decir. eso lo decís desde el punto de vista de que jueguen bien, vamos, pero ¿dónde dejas el desgaste psicológico? Estar sentado jugando tantas partidas. También. Es estresante, vamos. El estrés. Sí. En el grupo C. Pero fíjate que también esta Mara juega casi que 8 horas diarias, ¿va? En el grupo C es el que está el equipo de los Pero no a pollos. ese nivel, vamos. Aquí está el Sí, equipo eso de sí. los pollos hermanos, que ahora se va a llamar Legacy. Ya no se van a llamar pollos hermanos por temas de copyright. Entonces sería el grupo C, que sería el próximo sábado 27. También no lo ¿Dónde está el repetición. equipo de Nick Merckx? Nick Merckx. They had the most cover, so naturally the other two teams are just going to duke it out and see what happens. But I do want to shout out E8 here because we've been singing the praises of TSM and DZ. E8 has been dominating in scrims, La and tenían the question was, complicada can y they Elevate continue porque it ya in Pro tenían League que match days? dejar They're el doing it high right now. ground. They're looking fantastic in that game too. Pero They se finished les in paró fourth with todavía 9 points. TSM. Sí. Como 16 in this Rompieron game. a Berghorst They're y living les up to bajaron those uno a expectations that they were Reps. setting for themselves in scrims. And here are our final points, as you mentioned, TSM Dark Ok, Zero gracias, no hay de step qué. in step in terms of not just their gameplay. Si tienen otra duda, pues ahí No hay de pregúntenmelo. queso, nomás de papa. Oblivion with a good first and second round. No hay de qué. 25 and LG always going to be a threat when you have someone like Sweet guiding you towards the end game. But taking a look at this entire roster, A versus B, Jayhawk, since we have you here, what's maybe the biggest story you're looking at now for the second half? Tenemos a Optic Gaming después de 3 partidas en top 17 con 6 Well, I'm puntos. looking at Optic Gaming all the way down in 17th with 6 points. Ahorita la está mencionando. This is a team that dominated in that finals lobby at Champs, and they have not quite shown up yet, but I'm not going to give up. This isn't a team that goes down easy, and Sí, going to Optic la World's está Edge with the cagando, POIs hombre. they have of Stacks and Big Mod. Pero I'm ahorita se expecting recupera en Optic to World's bounce Edge. back in a big way, because I just can't see a world in which Optic is finishing Ya está 17th. haciendo memoria. Yo creo que era al revés. Optic Gaming le iba mejor en Stormpoint que en World's Edge. Optic Gaming le iba muchísimo mejor en Stormpoint. Ahora hoy va a ser al revés. Hoy es el día al revés. Ojalá, vos, porque si dan las nalguitas en World's Edge, van a estar bien. ¿Dónde cae Optic Gaming en World's Edge? Optic Gaming, si no estoy mal, cae en Big Mouth, creo. La matáis, No, Optic Gaming cae en Big Mouth. No, Cae en Big Mouth, si no estoy mal. la nave de la Rampart. Sí, exacto, así es. So, AJ Hawk, before we let you Pues, go, I kind of wanted to es buen give you a POI. chance to do what you do. I mean, you're going Tienen la sé. rotación de Glazer bien cerca. No sé si ellos caen y aprovechan para tener Big Mouth junto con Stacks, que es el nuevo lugar de World's Edge. Yo te puedo apostar lo que querrás ahorita que una de estas 3 zonas que vienen ahorita en World's Edge va a ser Glazer. 100% seguro. With TSM and Dark Zero continuing to dominate, a lot of people are expecting at some point. ¿Cuánto creen que vale ese micrófono que tiene ahí? If you look at the Va a ser story from unos these two teams' $1000. POVs, they don't want to go down. They don't want to be the team that finally falls off and somebody else takes the throne. And Ese so, no se you mira know, tan as pro. No creo que sea tan O sea, como a Unos comparación de $200. otros. it still remains to be seen who's going to step up Unos to the plate and do it. $200, As of right now, Con el brazo EA's unos trying, but $400, even they ¿no? are Porque el not brazo able es to caro. overcome fácil, TSM sí. and Dark Zero to start off in a pro league. Está muy bueno, me voy a conseguir uno Si lo así compró para... con puntos BI, pues más barato, vamos. Con puntos back. Voy a comprar uno. Con puntos de Infonavit. Infonavit. Con puntos prefiero a vos. Disappoints. Do you stream, Jayhawk, as well? You got a stream? I do. I'm actually doing watch parties right now. So come Watch on party over if you right want to. now. All right, check them out. And hey, thanks again, man. We'll see you on future El broadcasts. de los I'm casters sure sí se mira más definitely pro, LGS, mira. AJ Hawk.
Everybody, thank you so much. Ah, sí, tiene muchísimo más nivel. Ese es el Joiseph. Quisiera. Quisiera estar ahí. Está guapo. Está guapo el men. Algún día, banda, algún día vamos a ver si nos invitan ahí a castear o a comentar. Se ve robable. I mean, what's the worst that could happen? Maybe you end up making something special occur. Ya desvelaron las fechas para las próximas Challenger Circuit donde podrán participar los demás equipos. ¿Quién está esperando los próximos ALGS de Challenger? Donde van a participar los demás equipos latinos. Sería TSMX, Tripos adds the conduit to their roster when they don't play it on Storm Point. But you know what else does this mean map-wise? Here Guatemala. Ya están seleccionando leyendas para LG. Lleva otra vez Catalyst y Conduit. No, perdón, Catalyst y Bangalore. Y Horizon. Llevan la misma composición que Storm Point. No, Conduit, no, nada. Dos partidas para TSM. ¿Se viene una tercera seguida para TSM? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Triple win por TSM. Así ganaron el último. Con 3 wins seguidos. Second half of the games, chat. Thank you guys for being here, man. I love you all so much. You're all gorgeous, beautiful, amazing individuals. I appreciate you all so much, chat. I love you guys. Let's go, man. Vamos, tíos. Tenemos un contest en Face contra Face. Phaser. Dropping Gaming otra vez. ¿Cómo cambia el meta? Mira, Face contra Dropping Gaming. ¿Te viene? No van a pelear. Uy, sí van a pelear. Y llevan Fuse. Snipe down. Te dije. Fuse, Dropping Gaming lleva Fuse. Wow. Es que Fuse es muy bueno para este mapa. Para andar jodiendo a cada rato. Pero mira, Fuse ya se está echando para atrás. Ya, no quieren saber nada, no quieren pelear. Es el meta de esas leyendas. Normalmente ahora mismo el meta en el competitivo siempre es de ley tener Bangalore y Catalyst. Y Horizon. Complexity, Horizon, Conduit y Fuse también. Les dije. Frente a otra Conduit, acaban de bajar a uno de Eternal, 2 de Eternal y queda uno y eliminados. Eternal eliminados. Eliminado. Qué limpieza hicieron Complexity. ¿Y le llegó Tier Party? No era Tier Party. Tenemos un equipo que está esperando la oportunidad. ¿LG? ¿Contra quién? Ratoneando. Cambiaron de ángulo de cámara, no. El equipo del Braleli con Fuse también y Conduit. El Scurry con Fuse es bien cabrón, vos. Ahí vamos a abrirle aquí. Ahí Survey-Camp. Zona de Survey-Camp. Ojalá de regreso para ¿cómo se llama? Para el hielo, se me olvidó el nombre. Epicenter. No, Epicentro. Yo siento que va a ser zona donde está cerca del... Donde está cerca de este camioncito que está acá. Puede jalar para el... Hay dos zonas. Hay dos zonas. La del beacon. Cerca del beacon. Y también hay otra zona. No me recuerdo cómo se llama este
Cerca de trenes también hay otra zona. Hay una zona que jala hasta atrás donde está el riel del tren. Y hay unos vagones tirados. El equipo del Fonny van a Podría pelear. hacer eso también. Les llegó un equipo, pero se va a dar back, estaba solo. Hay como 4 equipos, si no estoy mal ahí, uno. Disparando por la espalda. Hay como 4 equipos alrededor, mira. 1, 2, 3, 4. Son 5 equipos. Está solo. Son 5 equipos. 4 y un solo. Andan tanteando que iba a terminar la zona, ¿verdad? Porque no llevan Fuse con TSN. TSN tenemos con Fuse y Catalyst. Muchísimas gracias por la sub, Tatia. Vergo, Fuse. Tatia Cachito, muchísimas gracias por la sub. Bienvenidos si andas por ahí. Damas y caballeros, déjenme anunciarles que Fuse será meta en World Edge al menos. Vamos a ver qué tal. And I think just limiting the teams that are going to be coming in, trying to pressure them from behind so they can play forward with the Fuse, like you mentioned, and picking up, opting away from the conduit. That offensive pressure and just pressure in general. Van a rotar por toda la izquierda. In a better spot than you, but towards late game, start to run out of grenades, start to run out of resources to fend off something like a Fuse knuckle cluster again and again and again. There's going to be Dark Zero va a escanear zona ahorita. to siege, and so maybe that's why they're deciding let's just keep things in front of Dark Zero. They will run in up to a fighting team. Dark Zero están llevando nada más Conduit, pero están llevando Bloodhound y Bangalore. Probablemente para empujar. They've got teams like LG and Complexity, no stranger to fighting early as well. LG también está. LG se puede enfrentar a Dark Zero ahorita. Sweet on the rampage, a weapon I love. You know I love it, Mark. It's true. You are a rampage salesman. That's right. That's right. However, Complexity está ahí también volteando a LG. Okay. Not quite there at the moment. All right. Complexity still trying to hold down this train tunnel at the moment. Interesting to see that there was a Bloodhound in the lobby, and it is going to be Dark Zero that we saw. They're going to be able to. Complexity es un equipo que mis respetos, ellos juegan muy bien en World Edge. Where the zone is going to be going because of the fact they can see where all the traffic is piled up. But maybe if there's any isolated fights that they can take on the outside of the zone, un equipo old school. Bloodhound to be the fragger to do that. Tenemos a LG con doble dorado. Andan bufeando LG. Obviously counteracts that Bangalore, like we mentioned a little bit earlier as well. But LG, they're looted. They're looking good coming in from trials. But the question is, are they in a Opting position Gaming to fuera de rotate zona. through Skyhook here? No quieren saber nada de derrotar. I mean, the truth is, in Ya se volvió un you equipo can get Edge. caught out, like in any map. You know, whether it's Tenemos broken in 3, Olympics, 4 those are equipos, competitive 5 maps equipos al that we borde de tend la to see zona. that everyone knows TSM, Apex, you can Optic get into a Gaming, bad Dino spot, not really have anywhere to turn. y GKS, que es el equipo de Kaori. Optic y TSM están escaneando zona. You can be caught out so badly on Storm. Están esperando que cierre esta zona para escanear, mira. Throw your controller down and just let them finish that Va a off ser and el just equipo, they've va a got ser the la better zona, position. perdón, va a ser la zona de la casita. Usually like that. You No can va a ser la del Beacon. Sí, de la casita. this Bloodhound pick a little bit more, though we're still only seeing it with about 10%. Pues LG si se ponen las piedras puede agarrar el túnel y si agarran el túnel No creo que roten. la hacen. No creo que roten. Probablemente Sweet. Van a empujar a Oxy. No creo que roten. No creo que roten. No creo que den la vuelta. Probablemente Sweet está pensando de que ya puede haber un equipo ahí y tal vez piensa que es arriesgado. No creo que den la vuelta. Este equipo de Flat están aguantando, no se están gastando recursos, está usando la Q de Conduit. Tenemos un equipo con Loba y Rampart jugando en esa parte de arriba, ¿sí? Wow. Hay un par de granadas, se verga. Ahí perfectamente un Fuse ahí y los pueden joder totalmente. Y hay varios. Está muy interesante la composición en World Edge. Está un poquito más. Puta, TSM está rotando por epicentro. Están peleando. O van a pelear. Y TSM van a pelear, sí. Y TSM sí es canino zona. Y están rotando por epicentro. Esa zona puede jalar mágicamente para la derecha. No creo. Bueno, puede ser.
Pero ellos escanearon zona y están en epicentro. Pero ya salió que la zona va a ir para la casquita, creo, si no estoy mal. Bueno, habrá que ver el mapa. Arciro ya está dentro de los tres. No, sí. Sí, ya salió que la zona jala para la casita, pero, o sea, a lo que me refiero yo es de que después puede jalar de regreso viendo para epicentro, donde está el equipo de la rampa. Ah, ya te entendí, sí, hay una zona que puede terminar ahí. No para la casita. Ya te entendí, sí. Pero yo pienso por la mayoría de zona que hay en la casa. Mira, está peleando con Elevate. El G tiene uno abajo que es Sweet. Parece que tradear, si no estoy mal, sí, es un 2 contra 2. Van a resetearse los dos equipos. LG. ¿Contra quién? Es la pregunta. Contra el equipo Elevate, sí. Elevate se resetea también. Dejaron a un tiro a Zap. Y a Shugi también. Sí, ambos equipos tradearon, básicamente. Fueron a resetearse, ya no empujaron porque hay un chingo de equipos. El G la tiene complicada si van a jugar en la parte de abajo, cuando los equipos empiezan a juntarse. Optic está peleando, Optic está haciendo una rotación. Optic ya rotó y van a pelear con el equipo de Duplex, con el equipo de Dino. Ese muro creo que... El de DNO, sí. Ese muro no va a ser beneficiable. Estonearon a Creos. Impressive pros in their career so far. Together, not putting it on the board the way that they would like. Could this game be a change? Y ya le llega otro equipo. Uy, ahí está el equipo de Kaorik también, mira. Después de llegar el Tier Party. Y el equipo de Albelele también está ahí. Tenemos ronda 2, ahorita ronda 3, zona 3, 19 equipos, hay muchos equipos todavía en juego. No tengo ni idea de quién es el equipo que fue eliminado. Ah, el equipo ¿cuál es? El equipo de cómplice, Eternal. Eliminaron a Eternal. Bajaron con Kraber a 1 al equipo del Sí, pero van a resetearlo porque están muy lejos. El equipo de Optic ya se dio cuenta que ahí están un poco mal porque lo están volteando a ver. Van a rotar por la parte de abajo, que es la parte de los trenes. Y parece que hay un equipo arriba de ellos. No hay un equipo arriba de ellos. Están bien. Prácticamente Optic Gaming tiene libre para rotear en la parte de abajo. Y justo va a jalar por la derecha. Mira la zona. Para la del beacon. Esa es zona del beacon. Cabal, lo que te dijiste. Va a ser zona del beacon. O puede ser zona de tren. Jaló para Epi. Yo creo que va a ir más para sur. Pero vamos a ver, hay que ver. El equipo de Rampart bien establecido ahí todavía. No le ha caído un equipo confused. Ah, mira, esos son los que tienen la Kraber. Puta, un Kraverazo con un muro de rampa. 158, si no estoy mal. Complexity está rotando para el túnel. En el túnel. ¿Quién está en el túnel? No estoy mal, ahí tiene que estar el equipo del G. Si no es que dieron la vuelta. Debería estar el G. Un equipo volando en zona con 1 de vida. Todos los equipos están rotando con la zona encima. AD Gaming tiene que pelear a la izquierda. Sí, porque todo el mundo se fue para Survicamp y no termina ahí la zona. No, hay mucha gente. Mataron a 2 con una sola granada. City va a limpiar, termina limpiando. Fórmula. Le llega a Tier Party. Temper. City va a contarla en este momento. Rainview se logra pelear, pero murió.
Los mataron Oxygen. Oxygen tiene que limpiar ahí, ya limpiaron. Solo les faltó rambeo. Y ese está en la parte de... Les bajaron a Hal. Con Face. Perfect con un escudo blanco. Ahora el reset. Y le llegó al equipo de Fuse a la rampa. Tenían dorado para levantarse, logran hacer el reset. Tiene el equipo de Oxygen atrás. Y es que no tienen levantaron a Hal, vos. Levantaron a Hal, sí, con dorado. Le metieron un muro. Separaron, no, muchos ángulos. Ahí. Bajaron a Burhouse. El muro, ¿por qué no utilizó muro antes? No lo tenía. No tenía de plan. Pero bajaron a Snipe Down. Mataron a Snipe Down por tirar el muro, si no estoy mal. Y lo van a revivir, traen baliza. Reps, una ulti ahí y Kuz para chingar. Está solito. Tiene ulti activa. Ahorita creo que ya tiene ulti. Mira, viste que jaló para donde te dije. No, mira. Ahí está el circuito. No jaló para el beacon, va a jalar. Para el beacon. Cerca del beacon, en la piedrita. Ah, Oxy van a terminar por limpiar. Limpiaron a Tino. El equipo de la rampa no se ha movido por un buen rato ahí. Y está. Oh, lo bajó a través del humo. Ahora la kill. Llevan 4 kills. 5. El equipo Opti está siendo muy enfocado ahí, al parecer. Tenemos el equipo LG y Elevate en la misma casa. Van a tener que pelear. El equipo Opti tiene uno abajo, tal vez logran resetearse. No hay muro, pero tal vez hay humos. No hay humos, no tiran humos. Les meten en el equipo LG. Decidieron no revivir. No. Es muy complicada para revivir. El equipo Oxygen fue eliminado. Se viene la pelea de LG contra Elevate. Van a rotar. La parte de abajo ya no hay nada. No, se movieron. El equipo LG va a usar ulti, ¿no? Dar un muro en lugar de ulti de Bangalore. Van a pelear. El equipo que estaba ahí, el equipo de la rampa. LG va a caer, el Sweet va a caer, sí. Lo bajaron. Van a subir. Bajaron uno, queda uno, un último. No, era Tier Party. Había un solo del otro equipo. Se hizo todo un desmadre y Optic todavía sigue vivo. Elevate de alguna forma se abrieron paso ahí y limpiaron. Mataron al último integrante de Optic. Tenemos a Elevate ahí de alguna forma que saber cómo llegar. Últimos 3 equipos. Elevate contra Dark Zero. 3 contra 3 contra 3. Dark Zero, Elevate y el otro equipo no sé quién es. Dark Zero tiene 7 kills. And Dark Zero have just had the best spot the entire time near these train tracks. They can play height. They have cover with these boxes. Dark Zero está bajando a Elevate. 2, bajaron a 2. Van a limpiar. El equipo de Face es el tercer equipo. Dark Zero contra Face. ¿Van a jugar agresivo? No. Face va a jugar pasivo. Dark Zero va a jugar full agresivo. Los pueden matar. No, falló mucho Zero ahí. Face bajó 1, tradearon. 2 contra 2. Rompió a Conduit. La Q. Están estuneados. Lo bajó. 2 contra 1. Y se quedó parado. ¿What?
Se dio por vencido, se quedó parado. ¿Qué ha pasado? Y se Era lleva 3 la contra partida. 1, se dio por vencido, se quedó parado. Se lleva la partida. But they finally get their win, and Mark, that's got to feel good. They have been maybe now, when you look at it over the course of 4, the most consistent team in being involved in these final circles, and they finally get their win. Pasa la TSM, va. We expected to show up today. Bueno, lo Even pasa. better than we expected. Yeah, I think there's a couple of important moments to talk about Dark Zero's game that we just saw is Bloodhound being able to scan and find out where everybody is on the map, not just the circle information, and then playing away from that huge amount of congested area that survey camp became. Gave themselves kind of, if it does go to survey camp and everyone fights, we can play from that. If it does pull away to train station, we can play for that as well. And playing that kind of 50-50 position allowed them to get ahead of traffic when it did pull away from survey and put them in a good position to essentially move in and win that game. But I'm a little bit 24 puntos para Dark Zero. not put up more of a fight. I think there was a couple of long range Veamos los resultados, cómo quedan ahorita después de 4 partidas de la ALGS. Dark Zero va en top 1 absoluto de momento. Y digo absoluto porque a TSM, sí, pasaron a TSM. Y digo absoluto porque a TSM necesitan 15 puntos, que es casi ganar una partida o llegar a un buen top con muchas kills. No, hombre, tanto. ¿Sí? O sea, es una diferencia de 15 puntos. Puedes ganar con un buen top con muchas kills o ganar una partida y con pocas kills, ¿no? Elevate va en tercero. Fade logra subir a cuarto y Oblivion baja a quinto. LG estaban en quintos y logran bajar a 6. Fade subió a cuarto. Y no hay ninguna forma de que Oxygen pueda subir. Esta primera fecha de LG está loquísima. Optic terminó quinto, ¿no? That can easily keep performing. Oblivion maybe comes to mind. They've been very consistent over 3. Their first stud so far on World's Edge. I'm sure they will bounce back from that. PLP, I'd like to see what they've done. A 0 this time around, and obviously Complexity. They were in the mix, a top 2 finish in game 1, 13th here, but still 4 kills, showing Mark that they're willing to fight and they're feeling pretty good in terms of their at least contests. Yeah, the contest looked pretty comfortable for Complexity, to be honest with you, but apart from that, not really too much to talk about. They forced their way into the top 10, but I think that was just from the long-term position that they... Bueno, parece que al final el meta que predominó no fue el de Fuse. Fue el meta de Catalyst y Bangalore. ¿No? From the side of Epi, which was a little bit of a surprise, but also you can understand it coming down from that height. Maybe they thought it was going to pull back towards where those rocks were. ¿O qué piensan ustedes? Que el meta que predominó fue el de Catalyst y Bangalore, no fue el de Fuse. El meta de leyendas. Catalyst Bangalore. Great fighters going out, and it really reminds me of a little bit of Messi and Ronaldo, you know, for our football fans out there. Just two greats, people, obviously different types of accolades at different times, but you can tell the talent is there to be able to win it all at any given moment. Talk to me just a little bit about, you know, not only just Jin Burton and Zero picking themselves back up after a disappointing finish in Champs, not what they wanted, but also how well Sykes is just meshing into this squad. Well, first of all, I just need to say that between Messi and Ronaldo is completely incomparable, and Messi is a far superior football player. But anyway, Dark Zero, let's take a look at what they did in that game. Because de momento, you know, you're talking about synergy, you're talking about andan comparando las estadísticas de Sykes, que es la nueva, que es el nuevo integrante de Dark Zero. Aparentemente debería llevar un poquito más de daño que Zero, pero van tope a tope. Sykes es de control y Zero es de mouse. Ojo con Messi. Mencionaron a Messi y Ronaldo ahí.
Esos nombres salen en todos los... En todos lados. I think that final fight was a really good indication of what Sykes can expect to do on this team, and I think it makes Dark Zero a very good-looking unit. But you never know with Dark Zero. You know, the next event they might not win it, and then they just make a change. I mean, exactly. I mean, I wonder too. I mean, one of the thoughts I had, and this is something that we can talk and bring up, and as these weeks go by, is maybe that there's an age component as well. Maybe just the way Zero and Jin Burton or their length or tenure together in the ALGS. Zainu coming in new, a star in his own right, but Sykes maybe a little bit more tenured, a little older, maybe something more alignment in terms of the way that this is fitting right now in terms of the goals without needing to really speak them. Obviously, everyone wants to win, but there's just different paces, different decisions. How do you practice? How do you think about the game? Maybe this is just something that meshes on a lot of different levels for Dark Zero, but we will find out very, very soon if they can keep this up. TSM don't win. They don't go back to back to back. It's Dark Zero's turn to claim the limelight. And we come back 2 more games to close out day 1 of year 4. We'll see you in a sec. Ahorita viene la quinta partida. Están hablando de que Dark Zero mantendrá la mayor posición frente a TSM. Logrará remontar TSM, que va en segundo. Les hacen falta 15 puntos para sobrepasarlos. Eso sin contar los puntos que vaya a hacer Dark Zero. Adivina el logo, Optic Gaming. Welcome back, everybody. We got 2 more games to go, and it's going to be Gaskin and myself to take you through those 2 games of World's Edge. A little bit of a change-up with Dark Zero coming out on top, Dan. And I need to get your opinion. Messi or Ronaldo right now? Let's start the Twitch chat off again. Who are you picking and why? Messi every day of the week. Thank you. That's all I needed. You don't need to give me a reason because I know you're a smart man. TSM or Dark ¿A Zero? quién eligen, Messi o Ronaldo? I'm not gonna throw you under the bus that early. I'm sure there'll be some people in the chat who'll be coming after you otherwise. But what did you think of the last game? Because it looked very impressive from Dark Zero. Yeah, I think Dark Zero have clearly got a formula that works here, right? Zero El Peloncha dijo Messi todos los días. Fuck. His plan into action, and it very much worked there. Vamos con la quinta partida. More of the same. The consistency has been incredible from Dark Zero. They're the most consistent team now after having the 4 matches with TSM falling a little bit earlier. And as we know, consistency is everything in Apex Legends. And we'll have to ¿Quién dijo Messi todos los días? into match number 5. El de la izquierda, el Pelonchas. Match number 5 is live. The teams are going to be dropping out of that dropship, and World's Edge is looking as beautiful. Te preguntaron. Me gusta el Apex porque no sabe ni mierda de fútbol. Who's going to take this one away though? That's the real question here. Dark Zero. They get the win. We're going to see the contest potentially. Dijeron Ronaldo, pero saber qué es Ronaldo. Complexity again over at Survey Cam. A couple of minutes going to give the indication that is going to be the case. And now Eso lo dijeron Ronaldo a secas. as well, because FaZe No dijeron Cristiano Ronaldo. that we saw last time down. They kind of went for the halfway route and Obviamente Messi comenta aquí en el chat. and decided that ¿Qué I opinas? think they can get enough loot from these buildings to continue their game. Yeah, FaZe dropping in the middle, taking these kind of circular buildings, whereas dropping gaming, dropping on the Traemos a la edge, fanaticada de and also Messi. going into vault a little bit to loot. A ver las Both teams leaving ALGS. themselves room Yo opino que los que dicen Messi son los que han de jugar but also escape Conduit, in a certain Conduit area. So Revenant back to en this contest Pops. where there is actually fights going down, Complexity taking a few shots, but it looks like they Tenemos do otra some vez el damage on contest. their own. Creo que es un contest, sí. Oh, I tell you what, if you watch Complexity Maxim's contra stream Eternal. Ranked, you'll know that he loves the Sentinel.
Monsoon está solísimo ahí, no le ayuda. Bien, le están ayudando, lo están viendo, pero trata de pelarse. Aprovecha la Q. Hubiera metido ese tiro, lo baja, alcanza a bajar. Monsoon con la Sentinel es bueno. Metió 13 de daño, alcanza a meter el tiro. No. ¿Cómo no le pegó? ¡Oh! Le pegó un headshot. ¡Hola! Como a medio metro de distancia también. ¡Qué clipardo! Monsoon con la Sentinel. ¡Fuck! Monsoon! Well, stakes on you. Sí, Monsoon con la Sentinel es bueno. The kill leaders of the day, by the way, all 3 members of Dark Zero featuring in the top. Not really surprised after their consistency so far. They have been so impressive. But the early pasar a ver otro POV, a ver si hay otro. I don't know. I never thought I'd be talking about All right, cast well, iron OG's gonna run away, pan. chat. That's gonna leave Sleep and the boys running away. Mira, Oxygen está peleando. No, ¿qué hice? Cerré. Contra Secret Formula. Over in staging. Fue por error el stream. An immediate fight breaking out. Doors to make it even harder. This is one of the most difficult fights to take. Tenemos a Oxygen contra Secret Formula, a ver So many qué tal. doorways to try and defend, and the team that's attacking can pick and choose. El equipo de Secret Formula tiene Watson, tiene la ventaja, tienen Catalyst también. No, no tienen Catalyst. El equipo Oxygen no quiere saber nada, creo que se van a ir, sí, se van a retirar. Deja una granada ahí para meter algo de daño. Ojito con esas reliquias. Tenemos a TSM rotando con un globo de evac, de evacuación. TSM está en la mira, a saber quién le estará disparando. Van a caerle a un equipo que se encuentre en la parte de abajo, les van a empujar. TSM está siendo muy focuseados ahí, una mina de granadas. Pero Force hace uso del muro para estabilizarse. Tenemos al equipo de Oblivion con Valk. Con Valk y Watson y Vanguard. Tenemos un nuevo metal en Vortex. Parece que el equipo de TSM ahí no va a aguantar mucho y creo que se van a mover, ocupan moverse. No sé si quieren ser eliminados, parece que no, mantienen la posición. TSM va a meter presión, va a meter ulti, pero le bajan a uno, les bajan a Imperial Hall. ¿Van a poder resetearse? No. Tienen una Kraber, no entiendo por qué no se movieron antes. Hay muchísimos equipos viéndolos. Puta, Kraber en la ronda 1 a la verga. No, no hay nada de cobertura ahí. En segundo nivel sí. Pero ¿por qué no antes? Estaban muy presionados ahí. Creo que la pregunta es ¿por qué hay una Kraber en la ronda 1? Eso sí es el nuevo tema de paquetes. Ahora es entre comillas random. Puede salir no sé si ya se han enterado, pero ahora puede salir un arma en cada paquete. No sé si es ronda 1. Sí, ya quitaron lo del escudo morado. Tenemos a Optic Gaming en Maude todavía. Algo raro. Parece que se van a topar a Face. Tal vez no. Oxygen está jugando pasivamente en Harvester. El equipo de GKS también está buscando kills. Al parecer, Secret Formula andan en Mirage. SKRT están en lava, no quieren saber nada, no quieren pelear. Tenemos al equipo de PLP con Shiny y Kraber que están rompiendo So it's not going to be all corazones. doom and gloom straight away, but you need to have a secondary plan once you get there. So there's kind of checkpoint areas where teams can position themselves temporarily, but then what is the bigger picture? How do you win this game? That's what everyone's thinking at the moment. Tenemos 1, 2, 3, 4. Everyone's like, where do we need to Al go parecer to hay 5 equipos en el otro lado de fragmento.
Estamos presenciando una batalla ahorita en el equipo de Dino, el equipo de Duplex. Ya les bajaron uno, les van a bajar otro. Se queda Duplex solo, va a tratar de derrotar hacia otro lado donde no sean las balas. Se quedará Dino sin dos compañeros al parecer. Se disparan de todos lados, no hay para dónde correr. Lo logran romper, pero se logra echar un Phoenix en parte, un disparo y adiós. It's not going to be an enjoyable experience. Tenemos el equipo de Nano. Other teams looking just to try and pick up that free KP, really. Quieren ir a rematar. Quieren Fantasy 7 references going through my head right now, by the way. Hacemos de los Buster Sword, he pops the Phoenix. I'm like, he'd use the summon. You know, it's all of that anyway. Y lo remata con arma. You can tell I was excited by the crossover, everybody, can't you? Yes, okay, I was on Tenemos the el original equipo de came out. FaZe What are you estando going fuera to say de zona. FaZe, No quieren saber nada también. No buscan pelear. Maybe just going for a little bit of a Van a encuentrar una 30-30. where they did land and trying to rotate how they would want to had they not been contested. Al parecer quieren llevar una baliza móvil para ver si tienen cobertura o dar un I've always had a lot of respect for Snipedown and his ability, but we've got to talk about Pandas and Zero and what they've been able to do. Ahorita mismo solo hay un equipo eliminado que sería el equipo de Dino. I think that as a unit, these guys, they play in a similar way. They know what they want to achieve, and in the fights we've seen them take, they seem to be working well. Chemistry is naturally coming to them here. So I think as they grow and as we continue to get through the season, they're only going to get better. Yeah, I think that's the important word to use though, right? Grow. I think one thing that people were looking at on this roster is like, who is the leader? Who is going to be taking the reins? And I think Zeratricky has done the majority of that. You could say that maybe co-IGLing has been Pandas, and Snipedown's been put into a position of comfort, which is pick up the kills. You know, do what you do best and make sure you hit those nice Snipedown like frags and you clean the damage that we do. But Oxygen Esports, who, speaking of fraggers, are three of the best. And they're having to force their way through the tunnel at the moment. Termina recibiendo mucho daño. Well, actually, I think they're holding out this. Esa granada fue muy buena. Working out okay for them. Quieren hacerle un 2 contra 1, lo van a hacer. No. Buenísima ulti, lo baja. Excelente. Excelente comunicación ahí de parte de Oxygen. Van a jugar lento porque recibieron mucho daño. Sleepy Panda, take a nap. Siguen jugando lento, van a curarse. Se empujan 2 contra 2, 3. Pero parece que no van a hacer eso y van a terminar eliminados el equipo de Kaori, el equipo de GGS. No. El equipo de Oxygen gana esa pelea 3 contra 3 fácil. And once again, Dan, we have a slow burner of a game where we are seeing everybody realize, even in week 1, how important tenemos las famosas cajitas de $300 ahí. Are done at the end of the season, you have as many points as you could have racked up. Yeah, I mean, there was a period of time during ALGS where you would just get points for where you finished in the overall standings, but now it's about your accumulated points of where you placed, of where you got kills that go into the overall standings as well. So it's not about trying to play catch up and go 4, 5, and 6. Instead, it's about trying to put as many points on the board in general, and that's why we still see teams no tendrá muy complicada la rotación. La parte de afuera no se ve que haya equipos holdeando, salvo por Oxygen que pueden holdear a Secret Formula. There was a short period where Skirt were also in landslide looking at Oxygen, but that fight finished too quickly, so they moved back north. La siguiente zona será todo el lado. ¿Qué más este lado? Monumento. Everyone else kind of in Monument, in and around it. Teams like FaZe, Optic drop in. They're all going to have to move in ever so slightly. TSM survive with the one, by the way, but teams like Elevate, LG, Oblivion, Native, Dark Zero have all found home in Monument, and they'll be able to stay there for quite some time. Yeah, I wonder if TSM's a 1 or a 2. It might be stacked up on top of each other. Bueno, al parecer Oxygen va... Oxygen está esperando en la zona para poder rotar. Se topan con Secret Formula. Van a tener ciertos problemas y el equipo de SKRT se les... El equipo de Dino va a empezar a rotar. El equipo de Optic ya está jugando aquí en la parte de los trenes. Van a entrar a zona. Pero tienen a 3 equipos fuera de zona, que es el equipo de FaZe, el equipo de Dino y el equipo de Oxy. Estamos observando a FaZe, cómo planean su rotación, lo van a hacer con un globo. Optic no les va a dejar al parecer, pero Optic no les da bola, los dejan rotar.
No le pueden disparar al globo porque le tenían cobertura del edificio. Quieren jugar en la parte del puente. No, le cayó un equipo completo que es el equipo Optic y ya estaban ahí en el puente. Y al parecer esto va a ser GG para FaZe. No, ¿alcanzan a bajar uno? No, eran 2 contra 1, limpiaron. El equipo Optic ya estaba ahí en el puente, entonces FaZe ya no. ¿Qué hacer? Qué lástima para eso. Nomás alcanzamos a escuchar cómo se habitó el Snyder cuando dijo, ay, le acabo de caer un equipo completo, bro. No. Tenemos el equipo de Dark Zero. Tienen a un derribado ahí enfrente, al parecer es Consum. Hay un cripto. ¿Quién tendrá ese cripto en su equipo? El equipo de Oblivion, no sé si los habrá matado el equipo de Dark Zero, al parecer sí, o estarán holdeando en la parte de arriba. Están holdeando en la parte de arriba. El equipo de Fondy no se ha movido durante aproximadamente ¿cuántos? 12 minutos. Shainu estaba farmeando horrible con esa Kraber, pero ya se le acabaron las balas, va a tener que cambiar a la flatline. Ahorita mismo el equipo de Fondy van a holdear lo que queda, lo que resta del minuto para ver si pueden conseguir una limpieza del equipo Optic, porque tienen al equipo Optic abajo pegados, pero si lo hacen van a poder rotar después. Vemos al equipo de Flat que está en zona y tiene una muy buena posición y van a empujar a un equipo de Oxygen que les acaban de bajar uno con una estrella. Es un 2 contra 3. La logran sacar. Se les pierden. Les meten muchísimo daño con la granada y se les metió en la casa. Lo persigue hasta la muerte. Se le esconde. Lo matan. Lo mataron. Solo quedó una Bangalore que se separó muy bien y le hace el típico finish para recargar ahí el escudo. Oxygen todavía no está eliminado porque se logró salvar la Bangalore ahí. Se separaron como hormigas. Tenemos el equipo de Gang nuevamente con Rampart y Loba. Están fuera de zona, ocupan rotar, no están muy lejos, pero igual. Tienen el equipo de TSM, está en la parte de abajo, les bajaron uno. Creo que solo eran 2, van a estar eliminados. Eliminan a TSM. Tenemos el equipo de Fondy nuevamente otra vez que quieren empujarles a un equipo, pero creo que no lo van a hacer, tienen zona. Y el equipo de TSM va a ser eliminado. Los eliminan, damas y caballeros. TSM ha sido eliminado por Dropping Gaming, quienes llevan Watson, Bangalore. Volvemos nuevamente al equipo de Fondy. Tienen Horizon, Catalyst y Bangalore. Y tienen una muy buena zona ahí, no ocupan moverse. Andan chilling. Tenemos a un equipo. No tiene mal. No tiene mal. No tiene mal lugar ahí. Hay un equipo en el puente. Pueden jugar el equipo de la rampa. Sí, la rampa se mudó para el puente. Quedan 11 equipos aún. PLP creo que llevan una kill. Creo que es la kill. La kill de HAL, si no estoy mal. De TSM. El equipo Optic tenemos. No, mira, Optic. El de la rampa ya está muerto. El equipo de la rampa ya se murió, sí. No. Sí, ¿verdad? Matar. Sí, Optic está en el puente. Optic literalmente en este momento tiene Godspot. Regresamos a la perspectiva de Fonny, el equipo de Fonny. Parece que remataron a uno o mataron a uno, pero se regresaron otra vez. Van a rushar a LG. El equipo Optic tiene Godspot, a ver qué tal. Pero hay un equipo en el puente, será el mismo equipo. LG termina eliminando a Temper y les cae. Que en el puente. Les cae Tier Party, bajaron a Sweet. Pueden resetear. No, está complicado, no.
no tenía que haber jugado porque ese escudo ahí. Salvo que lo quería levantar, pero ya era muy tarde. Saludos, Joseph. ¿Alguna vez has pensado castear partidas de máquina? Pues no lo he pensado. Pero si ustedes quieren... 2 edificios todavía dentro de zona. Si ustedes quieren, Zancudo. De la siguiente zona. Si ustedes gustan que les castee partidas de máquina, pues solo díganme. De hecho, pienso, ahorita que lo mencionas, y gracias por la sugerencia, voy a hacer una... Lele tampoco tiene mal spot ahí arriba. Voy a hacer una encuesta para ver si les gustaría. Y veremos qué tal, Zancudo. Estaría genial. Pues va. Vamos a hacer una encuesta para ver qué dicen. Para ver qué dice la banda. Muchas gracias por estar en el stream. Tenemos aquí un desmadre total. Dark Zero, les mataron a uno, les mataron a Jan Burton, quedan 2. Aprovechan el muro. Y están en zona. Se les mete uno. Logra meter una ulti de Condi. Excelente ulti, por cierto. Qué buena ulti. Pero les bajan a uno. Tenemos a Optic Gaming todavía, ¿no? Native tiene buen lugar. Syke se quedó a un píxel de vida todavía y mató a uno. Si no estoy mal, a una rata. No, se va a morir Syke. 8 kills tiene. Se murió. Dark Zero, 8 kills. 8. Con top 6, ¿verdad? Top 6 cabal. Top 6 son 3 puntos y 8 kills, ¿no? 11 puntos lograron ahí. O lograron más kills. Tenemos a Optic Gaming con muy buena zona para ganar eso. El Albrelele tiene el Godspot. Pero tiene un equipo debajo. Y aparte un equipo los está volteando a ver, les está metiendo daño. Está complicado para ellos. Yo opino que Optic va a sacar esta partida. Optic la gana. Será. No, es que los de Optic tienen que pelear con los de la derecha. Mi hermano, ¿hasta qué hora termina el directo? Los de Mamba. Ah, bueno, Mamba está solo. ¿Hasta qué hora termina? Ah, la que vergo daño hizo Trap ahí. ¿Hasta qué hora termina el directo de Apex y ESPA? Ya aparece serie. Pues ahorita ya es la quinta partida. Nomás esta y la siguiente partida y ya termina. Tienen que jugar el muro. Hay ulti de Bangalore, sí. Muy buena cal. ¿Un muro? ¿Muro a la derecha? Humos. Muro a la derecha. Ah, el de Catalyst, sí. Sí. No, yo decía que tienen que jugar el muro de la izquierda. Pues si fueron full derecha. Sí, porque tenía un equipo arriba en el high. Pero al parecer no estaba... Tienen muy buena posición ahí, pero una ulti de Horizon y los van a hacer lata. El equipo enano ganó. Porque los de la Albrelele se tienen que tirar. Tienen que pelear con Optic. No creo que lo hagan, no creo que los dejen. Tiraron Q. Mataron a uno. Mataron a uno. Depende de dónde y les van a caer, les cayeron a Optic. Les cayeron. Los grifiaron. Que te dije, cabal. Los grifiaron, sí. Hijos de perra. Fueron por el segundo lugar. Segundo. Segundo para Optic está muy bien. No tenían ulti de Horizon ahí para chingar a... Para joder a Optic. Tenemos la quinta partida para Flat. Con el combo de Conduit, Catalyst y Bangalore. La gana Optic. Yo también pensé que la ganaba Optic. Puta madre. Pero no la ganó. Pero lograron un segundo lugar. No tuvo nada mal. Veamos cómo queda la tabla.
Tenemos a Dark Zero es absolutamente ahora mismo el top 1. Ya son top 1. Salvo que TSM limpie todo el lobby. No, TSM no hizo puntos, creo. TSM los mataron muy early. Sí, los mataron en top 11 creo que fue. En top 14 los eliminaron. Se llevaron una kill y un punto de posicionamiento. Y Dark Zero tenía 5 kills, si no estoy mal. Dark Zero, 9 kills hicieron Dark Zero. Lograron sacar 12 puntos. Sí. Lograron sacar 12 puntos todavía. El primer equipo logró sacar 20 puntos, que es del flat. Optic Gaming lograron sacar 17 puntos, llevan 8 kills. Está muy bien. Ahorita Optic acaba de subir al top 5, de estar en el top 14. Muy bien por Optic. Muy bien por Optic. Una partida más y logra meterse al top 3. Puntos hicieron ahorita. Una partida buena ahorita que haga, pero está complicado meterse en el top 3. Boss Flat hizo 20 puntos en esta partida. Y subieron al top 7. Si no estoy mal, Flat era el top 16, creo. Subieron bastante, igual que Optic. Optic subieron bastante, estuvieron al top 5. Está muy bien. Optic está en 15, 16, creo. Sí, por ahí, más o menos. Bueno, ya llevamos 5 partidos, vamos a la última partida para finalizar esta fecha de ALGS de América. Historically, they haven't, but Dark Zero have won championships. You can kind of maybe understand why that move was enticing for Ojalá lo mantenga hasta el campeonato, así lo gana nuevamente. No tengo nada en contra de TSM, pero cansaría que lo gane nuevamente. Ya sabemos que son buenos, ya está. Estaría interesante ver. De hecho, de mis favoritos para ganar en la siguiente LAN sería Optic. Está Optic, Oxygen. Oxygen no van por muy buen camino, pero igual ahí van. Están en top 12 ahora por el momento, pero una partida y los pone de regreso en el mapa. Todavía falta mucho. Todavía falta mucho, sí. Recuerden que esta es solo una fecha nada más. Faltan muchísimas fechas todavía de ALGS. Esta no es la única fecha, así que no se preocupen. Esa contra B, contra C, B contra C. Tenemos el daño ahí de... otra vez, creo yo, ¿no? El daño de Flat contra Optic. Nano. No tienen una foto de Nano, ¿y por qué? Skittle Cakes. Van top a top, pero tiene más daño Nano. Y los dos duraron al mismo tiempo en la misma partida. Dark Zero ahora mismo se consagra como top 1 absoluto de esta fecha. Dale, ya va pegando Dark Zero. Absolutamente ahora mismo Dark Zero se lleva al top 1 en esta fecha. ¿Quién es tu favorito para LAN? Para la siguiente LAN sería Optic y... Está Optic... No, para la Pro League. Para la Pro League. Ah, para la Pro League. Bueno, la LAN de Pro League. Para las regionales, ¿decís? No, la LAN de Pro League. Ah, las playoffs. De Pro League. La LAN de playoffs, Split One, ajá. Pues esperemos que logren. Yo digo que logran clasificar, sería Optic Gaming,
sería Legacy también. También está el equipo de Disguise, el equipo de East Team. Pero pues si diría mi favorito sería Optic Gaming. ¿Y el de ustedes? Yo, mi favorito, realísticamente. ¿Cómo dijiste que se iban a llamar ahora? ¿Los juegos hermanos? Ah, Legacy. Legacy. Sí. Legacy. Y realísticamente, Furia. Ah, Furia. Furia. A ver qué tal la siguiente fecha. Sí. Fíjate que yo tengo... Me llega un vergo la historia de His Watson, vos. Ah, sí. Es muy buena historia. Pues básicamente mi top 3... Por amor al Apex. Mi top 3 sería básicamente... Ajá. Dale, sí. No, que mi top 3 para la LAN de Playoffs sería Optic. Y ahí sería el equipo de East Team, These Guys y los mexicanos, Legacy. Top 3, está bien. Yo mi top 3 creo que sería... Primer lugar TSM. Segundo lugar Dark Zero. Tercer lugar Legacy. Nombre del jugador. Está muy fácil. Timmy, papá. ¿Y es Timmy, va? Ya me había asustado. No, huevos, It's Timmy. It's Timmy. Nombre del jugador. Name the player. Está difícil. No es. No, Es Graceful. Graceful. No, va a ser Graceful, Amphi. Graceful. Es Amphi. No, oye, Rain. Puta. No sé por qué lo vi con el 8. Nombre del jugador. Ese es Hakis. De ley. A huevos. Tienen que ser Hakis. Sí, es Hakis. La camisa verde de Alliance. No lo desenfocaron bien. Cabal. Eso sí la dejaron muy fácil, ¿no? Muy facilita. Ha sido un día de locura. Y nuestro compa aquí está hasta sudando. Bueno, los dos están hasta sudando, creo yo. Tienen la luz pegada en el cero. Comenzó. Comienza la última partida. La última partida de ALGS Pro League. Tenemos el enfrentamiento de Dropping Gaming contra Face, pero al parecer nunca se deciden enfrentarse entre ellos. Nunca se pelean, cabrón. Sí. Mejor dicen, mira, vamos a hacer un acuerdo y peleamos en la otra fecha. ¿Qué te parece? Cabal. En los streams sí estaban peleando, es que raro que hoy no. Hoy no. Se huevaron los dos equipos. Hoy no quieren saber nada de peleas, hoy andan pacifistas. Tenemos el equipo de LG peleando. El Slayer se quedó como a 75 de vida, pero logró encontrar un swap. Bien, están peleando. Han disparado de lejos. Sí, le disparan de lejos, cabal. Muchísimo daño. Pero están algo cerca, no están tan lejos. Y los van correteando. Pero al parecer el G no quiere saber nada de peleas tampoco. Uy, encontró un swap. Y no lo agarra. Ya está usado. Lo agarró, pues o sea. Parece que quieren pelear, sí. Pero les dice el Funk que tienen otro equipo, entonces mejor van a la retirada. Van a holdear una casa. Pero ahí no había contest, serán los del Mirage. Que lo tiraron rápido y se fueron a rushar, ¿no? Puede ser, sí. Sí, cabal Oxy. No, es el equipo del Albrelele. Uno equipo de Timmy, dos equipos de Mandy. Sí había contest entonces, mira. 3 los mexicanos. Este top me gusta mucho más. Escuchaban, este top me gusta mucho más. Creo que ese top voy a hacer. Me comentaron aquí su top. 1 el equipo de Timmy, 2 el equipo de Mandy y Ship y 3 los mexicanos.
Espérate, ¿el 2 del equipo quién? El equipo de Mandy y Ship. Mandy y Ship. Sí. No me gusta. El de Timmy sí. Puede hacer. Creo que puede hacer porque esa organización va a meter mucho pisto. Va a meter mucho pisto en Apex. Yo no vi cómo quedaron el equipo de Mandy y Ship. ¿Ustedes vieron, no? Yo no vi la ALGS de Europa, de EMEA. Pero sí estoy al tanto de ese equipo de Mandy y Ship. Es que quedaron en la última, en los últimos qualifiers. No quedaron. Ellos no quedaron, pero descalificaron un equipo y ellos eran los siguientes. Quedaron en top 10 en su primera fecha, muy bien. No está nada mal el equipo de Mandy y Ship. Está muy bien. Está muy bien. Ellos no se clasificaron. Ellos no se clasificaron para la Pro League. Sí. Pero yo entiendo, como descalificaron un equipo en la cuarta fecha, en los qualifiers. Ajá. Pero en los scrims de esta semana, creo que fueron, no me acuerdo si los del martes o miércoles, de las 6 partidas ganaron 4. Muy bien, ¿no? Sí, ahorita acabo de ir a ver Muy bien. Ahorita acabo de ir a la página y quedaron en top 10. Número 10, sí, en top 10 quedaron. Nada más. Pero, ¿top 10 de qué? De la Pro League. No entiendo. ¿De los qualifiers? No, hombre, hoy jugó la ALGS en MEA en la mañana. Es que hoy jugaron, es cierto. Sí, hoy jugaron, por eso les estaba preguntando cómo quedaron. Y ahorita me acaban de comentar. Pendejos. Me acaban de comentar que quedaron en top 10, número 10. Que eso es muy bueno. Top 10, está bien. No, pero para LAN, no, ya no los pongo en top 3. O sea, es un equipo muy nuevo. Yo digo, y aparte que tienen el problema de Shiv. Yo digo que sí logran clasificar a LAN, pero tal vez les va a ir mal en LAN. Sí, es que ellos, mira, pues ellos tienen un gran problema y es que Shiv, él es teclado y mouse. Y hace poco le diagnosticaron una tendonitis en los 2 pulgares. Tan así de que ellos dejaron de jugar scrims al principio y después comenzaron a jugar scrims con Shiv en control. Y como les fue de la patada, Shiv regresó a teclado y mouse, pero no jugaron todos los scrims, sino que jugaron scrims seleccionados. No sabía eso. Sí, pero ellos tienen ese gran problema de que Shiv juega, pero con un dolor de la gran puta. Imagínate una tendonitis en los 2 pulgares, ¿no? De hecho, él lo tiene en su stream. Yo no me... Exclamación Toms. No me he pasado por el tren de él, pero... Mal. Qué mal eso. Sí, es que yo, según Twitch, en el 2023, al streamer que más vi fue Mandy. Wow. Soy súper fan de Mandy. Mandy tiene bastante cancha. Mandy tiene bastante cancha en las ALGS con ALGS y en Alliance. Y yo estoy de acuerdo con ese comentario. Mandy tiene muchísimo. Fue soft de Alliance y les fue muy bien. Y les fue muy bien. De hecho, hasta ganaron una de partidas. Se ganaron varias, ¿sí? Ganaron varias. A mí me gustaría que regresara el meta de Gibby, hombre. Mandy era un Gibby, pero pasado. No sabía de hecho, eso. cuando Mandy fue sub de Alliance, comenzaron con el meta de Gibby y después Mandy se pasó a la Horizon. A mí me gustaría mucho que regresara el meta de Gibby.
Oh, no sabía eso, qué mal, sí, muy buena información ahí de parte de nuestro caster Bambú. Muchas gracias por compartirnos esa historia, Bambú. Por el caso de Ship. Super Mandy. Sí, eso de Ship, sí. Tenemos el equipo del Braleli. El equipo del Braleli está peleando contra un equipo, pero ¿quién será? Los hacen retroceder con ulti de Bangalore. Contra el Albrelele. Albrelele está haciendo un movement insano ahorita mismo y se logra pelar. Con 40, 50 de vida. Uy, ¿le alcanzan a bajar? No, se quedó como con 10 de vida. Y se logra echar el Fénix. Se quedó a nada. Hola, como se mueve. Uy, les empujan. Teclado mouse. Se quedó a nada. ¡Hola! ¿No lo bajó? No lo bajó. Puta, 72, 67, 42. ¿Cuánto suma eso? Lo dejó como a 20 de vida. A menos, 72, 42, son 114, 67. Sí, como a 20. Como a 20 y algo. 19, 20. Eliminados el equipo de Fonny. 19, mira acá. PLP eliminado. Se llevan 2 eliminaciones del equipo de Complexity. Complexity puede tratar tal vez de subir al top 6 o 5. Logra una buena partida. Complexity tiene buen lugar ahí. Creo que están dentro del siguiente anillo, si no estoy mal, si vamos a ver el mapa otra vez. Si la zona jala para ahí va a ser un muy buen final. Aquí acaban de bajar a Nano del equipo de Flat, al parecer. Vamos a ver si pueden hacer el reset. ¿Los dejan? ¿No? ¿Logran hacer el reset? ¿No les empuja a nadie? Sí, el reset. El equipo de Flat tiene que holdear 2 ángulos. Creo que el equipo de Optic está ahí, si no estoy mal. Atrás, ajá. Tenemos el equipo de Albraleli nuevamente y los ratonea un equipo. Los ratoneó el equipo de GKS, que es el equipo de Kaori. Y viene Tirpar y Oxygen, pero le metieron demasiado daño. Deletearon a Bane, pero no van a rushar. Van a rotar. Sí. Ya tienen la zona encima. Quieren rotar mejor. Hicieron que se gastara el muro del Sleepy Panda, del equipo de Kaori. Tenemos 18 equipos vivos todavía. Tenemos equipos eliminados, el equipo de Fonny. ¿El otro equipo cuál era? El equipo de la Lely, va. Recién ratoneado. Les aplicaron la misma que me aplica a mí siempre en Ranks, banda. Sí, nos baja. Tenemos al equipo de Dark Zero holdeando un equipo que tiene azul. Y en Burton logra meter 90 de daño azul. Dark Zero tiene muy buen lugar ahí, si protege ese lugar. Dark Zero jugando nuevamente con el combo de Blood Bangalore y Conduit. Oxygen están rotando con Globo en la parte baja, que era el único equipo que estaba medio fuera de zona. Optic Gaming sigue manteniendo la posición de Big Mouth, que es donde cayeron. El equipo de Flat poco a poco quiere meterse, pero ya vieron que está Oxygen en la parte de abajo, los van a limpiar. Tenemos el equipo de Dark Zero peleando contra Temper. Muy buen lugar. El equipo de Dark Zero va a limpiar al equipo de Temper. Van a aprovechar que les metieron mucho daño al parecer, pero creo... Les bajaron uno. Pero logró bajar a uno. Creo que van a limpiar. Tienen que limpiar. Ya bajaron 2. Queda uno. Y Temper van a ser eliminados. Los matan. Y se fueron para el lobby. Burton quedó muy tocado, pero no creo que les hagan Tear Party. Pero al parecer acabo de bufarla porque sí les va a caer Tear Party. Bien, los están holdeando. No les van a caer pero full. ya están echándose para atrás. Sí, no les van a caer full. No les van a caer para atrás. Se fueron, retrocedieron. Pero les van a quitar el spot. Los van a holdear en zona. Y tienen... Los van a holdear en zona. Tienen una muy buena posición ahí, sí. Pero les metieron mucho daño mientras están rotando. Que Burton puede aprovechar ese espacio para meterse con todo ese ult. Si es que la tiene todavía. Tenemos al equipo Optic entrando. Creo que le bajaron a uno. No. Le bajaron a Drop.
Pero tal vez logran resetear si Drop se termina bajando ahí. ¿Van a utilizar un muro para resetear? No, utilizaron Leaf. No, lo lograron alcanzar a rematar. Tenemos a Dark Zero contra Eternal, parece que lo van a perder. Se quedaron a nada, 2 integrantes. Ah, la que está un tiro. Está un pixel, pero el otro Eternal también. Sykes aprovecha para meter daño. Les bajaron a 1. Bajaron a Eternal, sí. Es un 2 contra 3 ahora mismo. Van a aprovechar para meter muchísimo daño. Los van a limpiar. Les bajaron a 1. Ya en muerte y tradearon. Y fueron eliminados. Están riendo. Fueron eliminados Eternal. Y quedó Dark Zero. Pero ¿tiene la zona encima? No, ahí tiene la zona. Sí, nadie va a pushar ahí arriba. Sykes termina holdeando, pero están tranquilos, van a resetear. Sí, a jugar chill ahí. Oblivion logra meterse en la parte de abajo de la casa de Complexity. Tenemos el equipo Elevate que tiene muchísimo espacio y todavía tiene zona dentro de esa casa. Lograron revivir en la parte de abajo. Lograron revivir en la parte de abajo. Creo que revivieron a Drop de Optic, bro. Creo que revivieron a Drop, si no estoy mal. Oblivion está muy bien ahí de momento con Watson, pero van a moverse al puente, que sería mejor opción. Solo tienen que estar pendientes del equipo de abajo que no le suba, que es el equipo Optic. No, el equipo Optic está en la parte de abajo. Sí. Y revivieron a Drop. Sí. Están completos, son 3. Están abajo del puente y Oblivion está arriba del puente. Mira cómo están jugando TSN, no quieren saber nada. Están al borde del anillo. Tendrán globo para rotar. Van a rotar de último minuto. Globo seguro. Sí, lo globo más seguro, lo más seguro. El vergueo va a hacer volar ahí, en esa zona. Pero mira, ¿ya te diste cuenta cuántos equipos habían en esa casa que está en la parte de abajo? No creo que tengan tiempo para voltearlos a ver. Mira. Ya pusieron globo. Gaming está rotando por abajo y... Yo creo que TSN quiere jugar en la parte de abajo, pero se van a topar con Optic. Mira. Vamos a ver dónde quieren jugar. En la grúa van a caer. En la grúa. No, van a morir. Van a morir. Qué buen lugar. No, buen lugar. Tienen el lobby completo para verlos, pero de alguna forma ese muro le salvó el anillo. Buen muro. Le salvó el anillo. Acaban de bajar a Duplex. Tienen Horizon, pueden jugar arriba. En la siguiente zona pueden jugar arriba de la grúa. El G acaba de bajar a 1 también. Delante de G, Funk. Vamos a ver si tenemos el POV de G en Nightwick. No, tenemos el POV de Oxygen. Oxygen está peleando contra. Dropping Gaming estaba peleando. Le bajaron 1. Hacia arriba de la grúa hay un equipo. Arriba de la Dark Zero está peleando, les bajaron a equipo de... ¿Qué fue eso? El G está peleando también, les van a bajar a Sweet. TSM va a rushar a los de arriba de la grúa. Que acaba de hacer un desmadre completo en lo que estábamos viendo a TSN. Ya casi alcanzaban. Sweet está en la rampa. Sí, ya casi alcanzaban a bajar a Sweet. TSN de alguna forma está aguantándola ahí. Los de la grúa creo que no están dentro de la siguiente zona, ¿o sí? Bien, que están dentro. Solo que tienen que avanzar donde está TSN. Y eso les supondría mucha exposición. Sí. TSN va a aprovechar de toda la gente que va a rotar ahorita porque tiene muy buena Zero eliminado. Dark Zero eliminados. ¿Los eliminaron quiénes? Elevate. Elevate.
Oblivion creo que le llegó a Tier Party. Los van a eliminar. Pero primero se van a eliminar a Elevate. Otig está enfrentándose a Oxygen en la parte de abajo, al parecer. Elevate eliminado. Oxygen limpiaron a Optic Optic. eliminado. No. ¿Qué fue eso? Y el equipo de Faith no está haciendo literalmente nada. Están de chill ahí. Y el equipo de arriba... Tienen que jugar el muro y ahí está LG. El equipo de arriba nadie les quiere llegar. No quieren saber nada. Bien, yo creo que TSM les va a caer. Pero tienen al equipo de Faith pegados ahí. Con el Lift the Horizon. Sí, y LG también les puede tirar y... Bueno, de hecho todos. Solamente se quedó Ritz de Oxygen en la parte de abajo. Ah, la puta, está complicado. Yo creo que esta partida la puede ganar el G si la juega bien. Si quieren limpiar arriba, tienen que gastarse el muro para que no los enfoque Face. El pedo es que tienen a Oblivion. Tienen a Oblivion ahí viéndolos, pero no tienen zona. Vamos a ver cómo termina esto. Certainly, LG and Oblivion both in good spots at the moment. If they can just avoid the damage that's arriving from the teams that are up on the high ground, then they may be able to worm their way in. You can see the circle is van a rotar Oblivion. Oblivion tiene que matar al solo, pero le dejaron muy tocado ese. Los va a matar, lo mató. Ah, la puta. El de Oxygen va a tratar de... Los van a matar. Ritz se va a llevar las 2 kills, las 3 kills. Ritz hace swap, se llevó las 3 kills. Como solo. No alcanzas, no alcanzas. Mira Face. Bueno, al parecer el G no tuvo que hacer nada ahí. Nada más tuvo que esperar cómo se limpiaron esos dos equipos. El equipo de arriba que estaba con Rampart estaba abajo, creo. Lo mataron. Sí. Face contra TSM. TSM contra Face. Lograron meter mucho daño, bajaron a uno. Creo que quedó uno de Face, si no estoy mal. Pero igual ahí arriba están excelentes. Podrían ganarle incluso. El equipo de Rampart está muy bien, pero los presiona TSM por arriba. Van a tener que usar un muro TSM para limpiar izquierda. Parece que va a caer Reps. No. Derecha, van a limpiar derecha. Limpiaron derecha, pero se quedaron 2. Esta partida la va a ganar el G. La va a ganar el G. La ganó. La ganaron el G. Van a limpiar TSM. Y termina. Increíble cómo, de alguna forma los dos equipos que les estaba complicando ahí la rotación de LG se terminaron peleando y les dejaron libre todo. ¿Sabes cuándo ganó LG la partida? Cuando Oblivion rotó por la izquierda. Sí, por eso es lo que dije. Literalmente se terminaron por limpiar ahí y le dejaron vía libre a LG. Agarraron espacio y tómala. El factor fue ahí que Oblivion no sabía que estaba ahí esa rata de abajo, porque si no, hubieran empujado full, porque no vi que les empujaran full. Solamente rotaron para evitar el daño, pero les resultó contraproducente. Primero Dark Zero, segundo TSM. Vamos a ver cómo quedó la tabla general. ¡Hola! Y quedó cuarto. Cerré la tabla yo. Optic quedó quinto. I mentioned how team changes, the only way to kind of validate them and feel confident in the decision you made is to win games of Apex. Puta, Dark Zero primero con 90 puntos. Dark Zero ganaron eso sí fue una barrida. Ganaron esta fecha. TSM quedó segundos. LG lograron sacar 18 puntos en esta partida. Y de a gratis. De a gratis sacaron esos 18 puntos. De agrapa. De agrapa. Como dirían por ahí, de agrapa.
Bueno, y con esa partida se consolidó en el top 4 LG con esta partida. Optic Gaming logró quedarse en top 5, final de cuentas. Miremos, y Oblivion bajó hasta el... vinieron de abajo para arriba. Oblivion bajó al top 10, muchachos. Elevate se mantuvo después de haber ganado la 3. primera partida, ¿no? Sí. Y Elevate se mantuvo en top 3 siempre, a partir de la tercera partida. Pues así se ve, del top 5 para arriba. Parece que estos equipos vienen con todo este año. Dark Zero, TSM, Elevate, LG y Optic Gaming. Podríamos incluir a FaZe también, que quedaron en top 6. FaZe quedó quinto. Lograron subir a sexto, ajá. Y así es como luce esta primera fecha después de 6 partidas. Vamos a repasar las últimas jugadillas. Con esta última partida finaliza el campeonato, iba a decir, finaliza la fecha número 1 de Pro League. Todavía faltan muchísimas fechas. Ahorita les digo cuántas fechas faltan. Vamos a Pro League. Tenemos un total. Esta fue la primera fecha de hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltan 8 fechas para hacer un total de 9. Por si las quieren ver ahí. La próxima fecha de ALGS tocará el sábado 27 de enero, a la misma hora, a las 5 p.m. Y también tenemos... En el mismo canal. Prácticamente tenemos la siguiente semana, tenemos doble fecha. Tenemos el sábado y el domingo. 27 y 28, a la misma hora. Y para los que quieran saber, el próximo sábado 27, cómo se quedó parado Bangalore ahí, aceptando su destino. Para los que quieran saber y los que estén ahí, pues el equipo mexicano de los Pollos Hermanos, que ahora se llamarán Legacy, va a participar en la siguiente fecha, que sería el sábado. A la misma hora, a las 5. Yo pensé que esta partida la ganaba Optic, pero no. Una lástima que el equipo de Albraleli les tomara la decisión de caer con ellos. Pero estuvo muy bien ahí Optic, ese top 2. Prácticamente ese top 2 les dio el top 5 de esta fecha. Muy bien jugado. Muy bien jugado. Y tenía R99 dorada. Fuck. El otro fin de va a estar bonito ver a Yanya y a Timmy. Es verdad, van a jugar el equipo de Timmy y el equipo de Yanya. Sí, el otro fin de va a estar bonito. Parecía que aquí iba a ganar TSM, pero le abrieron todo el camino a LG ahí. Se quedaron viendo. Sí. De hecho, Sweet subió un tweet ahorita que dice hold up, just let them cook. Let them cook. Just let them cook. Pero TSM no lo hizo nada mal en esa partida. Literalmente se quedaron viendo. TSM sacó 8 kills en esa partida. Ahorita vamos a ver cuántos puntos sacó en esa partida TSM, a pesar de que no ganó. TSM sacaron 17 puntos, un punto de diferencia de LG, que ganó la partida. Porque sacaron 8 kills, un total de 8 kills.
Es que mira, pues esa siento yo que es la diferencia entre tener un analista que te ayude a descifrar ese tipo de cosas, porque esa partida, por ejemplo, TSM estaba lejísimos de la siguiente zona, pusieron un globo, volaron a un buen spot, terminaron segundos. Y tuvieron... Muchos equipos no tienen ese trabajo en el background, en la parte de atrás, vamos. Y es lo que les falta. Yo por eso siento que el equipo de Timmy, Dojo, que ahorita firmaron por una org nueva en Apex, van a tener mucha relevancia en Apex porque es una organización muy buena, con mucho dinero, que incluso el dueño de la organización, el CEO, dijo que vienen a destronar a TSM como la organización más grande en Apex Legends, imagínate. Son declaraciones fuertísimas entonces. Son declaraciones muy fuertes. Muy Fortísimas, fuertes. sí. Tuvo muy... Esa rotación, la verdad, esa rotación estuvo, pero en todo. Aparte que estuvo un poco riesgosa esa rotación de TSM porque al principio los estaban focuseando todo el lobby, pero ya después de que se calmó por unos segundos ya pudieron jugar tranquilamente ahí. El muro, ese muro de Catalyst les salvó la vida. Literal. Al no más caer. Sí, muy bien jugado por parte de TSM. I think if they can, like Dan said, get a little bit more control of a POI moving forward and claim something as their own, there is something to work with for them. And as the confidence grows, I think the IGL calls are going to be a little bit clearer. Everyone's going to be on the same page. And I think there's a lot of growth. Los ALGS. Por si no saben qué es ALGS, es in-game leader. Es el líder designado del equipo que toma todas las decisiones. Tenemos al jugador MVP, Dykes. Uf, qué lineazo le metió ahí. Vos, esa kill estuvo buenísimo. ¿Soy yo o esa G7 disparaba más rápido de costumbre? Uf, oh, qué lineazo. Así se mira cuando juegas con un poquito ping, vos. Uy, qué buen daño metió ahí. Ahí se baja otro, creo. Hola, cuánto daño metió ahí. Vos, cuántos headshots. Cuántos headshots y a dos personas. En una ráfaga. ¿Cómo es eso, vos? Porque nerfearon la 99 ahorita esta semana. Y literalmente en esa kill no le falló un solo tiro de la 99 al otro con escudo rojo y todavía tuvo que meter 2 tiros más con la G7 para lograr bajarlo. Así de nerfeada está la 99 ahorita. Un total de 9000 de daño, 17 kills, 15 asistencias. El nuevo integrante de Dark Zero. 9000 de daño en 6 partidas, un promedio de 1500 de daño por partida en competitivo, es un vergo. Bueno, parece que hasta aquí llega el final de esta fecha. Muchísimas gracias a los que siguen ahí, a los que se pasaron a ver. Gracias por acompañarnos aquí a nuestro amigo Bambú, que nos ayudó ahí a castear. También gracias a Dani, que estuvo al inicio ahí también. No sé si aún sigue ahí, pero gracias a todos los que estuvieron ahí, banda, que aún siguen ahí. Les agradezco por estar en el stream. Les agradezco por acompañarnos a ver la primera fecha de ALGS. Y se vienen unas privaditas. ¿Quién se apunta? Las privadiñas. Pues no sé si quieren ahí, comenten. Comenten ahí si quieren jugar privadas. Y nos metemos a las privadas. Me gustan mucho los fondos que tienen, va. No, un fondo completo de Mirage. Tiene la RE doradito y a la derecha. Y el Mirage al fondo acostado.
Yeah, and also, I mean, I think Sykes, let's even breaking that down to the sub point here, like I'm doing a presentation. I feel like he's that secondary fragger behind Jin Burton when it comes down to winning the. Ahorita mismo están hablando de que este jugador Sykes es el fragger secundario que les hacía falta, si no estoy mal. A Dark Zero. Make a big play. That is massive. I just want to double check. I heard. Do we have the interview ready? I think we do. Tenemos una entrevista. We got the leaderboard coming up. Okay, I thought something was happening. Here we go. So, in terms of kills, look Van a at this. entrevistar a Zero. There's no surprise here over the course of Dark Zero tuvieron la mayor cantidad de kills en esta fecha. Seguidos de TSM, Bear Horse, Imperial Hall. Y después Elevate, Zap y Shubi. Todavía entraron en el top 10 los jugadores de LG, Funk y Sweet. Ese Funk es muy bueno, es una promesa. 21 kills solo para Zero. Está muy fuerte el mouse and keyboard, Nerfelo. It's very easy when you look at Dark Zero to focus on Jim Burton and focus on Sykes as the Slayers and Zero as the IGL who's making the calls, but es el único de mouse y teclado que está ahí. Si no estoy mal. Borsi también es de control o es de mouse y teclado. Creo que sí es de. No sé, eso sí no sé. Porque si Borsi no es. Si Borsi es de control, Zero es el único de mouse y teclado en esa tabla. Increíble. Muy bueno. Bueno, banda, yo hasta aquí llego. Vamos a parar. Bueno, ¿quieren seguir viendo a Jim Burton? Te van a entrevistar. Hola a todos. We're good, man. We're good. We want to know how you're doing. I most importantly though want to start with ¿Cómo quedaron los mexicanos? Hoy no jugaron los mexicanos, Molina. Van a jugar hasta la siguiente fecha, que es el próximo sábado 27 de enero. A la misma hora, que sería las 5 p.m. Llego tarde, no hay problema, Molina. No te pierdes de nada si tu intención era ver a los mexicanos. Pues van a jugar la próxima semana, que es el 27 de enero. Ahorita mismo, si quieres, te muestro la tabla. Que ahorita mismo que Dark Zero se consagra en esta primera fecha como top 1, seguido de TSN, que es el top 2. Y luego debajo de ellos están Elevate. También está LG, que está en cuarto, quedaron en cuarto, y como quintos quedaron Optic. Dark Zero quedó primero con un total de 90 puntos. Muy buenos videos, por cierto, bro. El mejor canal para seguir el Apex competitivo. Muchísimas gracias por el comentario, Molina. Me alegro que les guste el contenido que tenemos en el canal. Vamos a ver si traemos un video para mañana. Vamos a ver si tratamos de ver qué partidos podemos analizar para traerles al canal. Están hablando aquí en la entrevista que básicamente Jim Burton casi ni tuvo que hablar, sino que reactivamente tuvo los reflejos de cómo responder a la situación. Están hablando de que Sykes, el integrante, les da muchas opciones a Dark Zero. Como es un ancla, estuvieron en punto hoy, dice. You guys looked incredible. I mean, 90 points that you were able to put down. I mean, 19 puntos. you as like land contenders with a points total like that.
¿Cuál es la meta para el equipo de Dark Zero? Regresar a la Champions. ¿Y cuál es la mentalidad? Dice que este es el equipo ganador de la Championship y que son... Te veremos TSN Dark Zero. Y en Burton en exclusiva le declara la guerra nuevamente a TSN. Y en Burton acaba de declarar que va por el campeonato. ¿Vas a apagar stream o jugamos ranked? Va, dale una ranks. Voy a apagar stream. Ah, pues si vas a jugar ranks, deja el stream abierto, ¿no? Lo que pasa es que ya no... Ahorita me acabo de dar cuenta que ya me estoy quedando sin carga en el teléfono. Entonces no voy a poder leer los comentarios porque no... Se me olvidó traer mi cargador. Lo dejé tirado en el jale. No, sí. Sí, pues. Bueno, se lo pierde banda. No, de hecho pregunté para ver si jugamos rápido unas privadeñas. Solamente acaba de llegar Molina. No sé si aún seguirá ahí, que me dejó ese comentario. Muchas gracias nuevamente, por cierto. Igual ya estamos llegando al final de la entrevista y... ¿Cómo van, compa? Ya terminaron de ganar Dark Zero. Quedaron en top 1 con 90 puntos. Seguido de TS en segundo y Elevate como terceros. En cuarto quedaron LG y en quinto quedaron Optic. Y ahorita Jen Burton dice que va por el trofeo del campeonato y que les vale madre TSN. That's a man who just won a week of Pro League right there. He is full of beans, isn't he? That is amazing to see, and you know the positivity you had to say about. Bueno, banda, yo digo que ya no queda más por ver en esta fecha, en esta primera fecha. Más que agradecerles a los que siguen ahí, a los que vieron. Yo ni hablo English. Vamos a conseguir una inteligencia artificial para que traduzca en tiempo real. Yo traduzco. Can we do this again? I feel like they believe it now. Ahorita mismo están hablando sobre que le preguntaron cuáles son las metas al equipo de Game Burton, que es Dark Zero. Y pues Game Burton acaba de decir que están de regreso y que quieren el campeonato y que les vale madre TSN. No lo dijo así literalmente, pero es lo que dio a implicar. Es lo que implican sus palabras. Estamos emocionados de ver qué pasa en la siguiente fecha. Muy buen trabajo hoy. Nos vamos a ver pronto. Muy buen día. Damas y caballeros, la próxima fecha es el siguiente sábado a las 5 de la tarde. Si son de México, 5 CDMX. Tenemos un poco de las partidas de MEA, que es de Europa. Y MEA. These guys. Ah, sí, así se llama la organización de Team These Guys. Sí. Ah, están viendo las partidas de la Championship cuando aún eran Didoyo. Moist. Están presentando los próximos equipos de la siguiente fecha. Uf, esa Kraber sí estuvo perrísima.
all of the action unfolding next Saturday. Some big names coming out to play in the ALGS. Grandes nombres vienen el siguiente sábado. Si quieren seguirnos en Play Apex o en X, publicidad gratis. On YouTube and Twitch. Damas y caballeros, qué día. Este año 4 promete mucho. Lo que podemos hacer hay mucho más en la ALGS. Disfruten de todo esto porque deberían pagar por la publicidad. Bueno, banda, ustedes son los mejores. Muchísimas gracias. Yo me procedo a retirar como él lo hizo. Y nos vemos. Esta fue la primera fecha de Pro League. Muchísimas gracias, banda, a los que estuvieron aquí hoy, sí. Ya sé que lo dije 3 veces que me iba a ir, pero pues hoy sí, ya me retiro. Gracias a los que siguen ahí, gracias a los que estuvieron y pues nada. Pasen una feliz noche y si van a jugar, pues no jueguen mucho, no se desvelen mucho. Pasen una feliz noche. Y nos retiramos. Adiós.